Capítulo 26. Diablos, sí. Adiós, héroes y padres de Japón. El pequeño pupilo de Yu dejó a todos los demás niños atónitos. Tomen nota, Spider-Man está de vuelta. Bueno, eso es lo que debería haber estado gritando. Pero Peter no había dicho nada desde que se subió al coche. No es que Yu se sorprendiera, no después de ese último partido. Por lo que vio en las noticias, Peter no había hablado mucho antes de que ella terminara su turno. Solo sabía que le había enviado un mensaje pidiéndole que saliera de allí lo antes posible. El campeón del festival deportivo había ignorado a todos los héroes con los que podía conectar o a la gente con la que podía hablar solo para poder subirse al coche de Yu en cuanto terminara su turno. Así que, por primera vez en mucho tiempo, los dos permanecieron sentados en silencio, mientras Yu intentaba sortear el tráfico posterior al festival en la ciudad. Yu estaba acostumbrada a que las calles estuvieran llenas en su trayecto diario, pero esto era ridículo. Ahora mismo, una pequeña parte de ella envidiaba a los villanos, no tenían que seguir esas estúpidas normas de tráfico. Diablos. Si se transformara, podría llevar a Peter a casa en un abrir y cerrar de ojos. Dejando a un lado los pensamientos sobre actos malvados, Peter se movió en su asiento y la mujer rubia se aclaró la garganta. Entonces, tu medalla es genial, dijo Yu, sosteniendo el círculo dorado y mostrando una sonrisa temblorosa, observando la fina artesanía. Sí, lo es, murmuró Peter, sonriendo levemente mientras continuaba mirando al suelo. Sabía que ibas a ser un crack. Shinji pensó que no lo harías tan bien, pero nunca dejé de tener fe en ti. Gracias. Peter se encogió de hombros, dejando que el silencio volviera. Yu tocó el volante antes de entregar la medalla. Es terrible el tráfico, intentó Yu, mientras observaba a Peter guardarse la medalla en el bolsillo antes de apoyar la cabeza en la ventanilla un segundo después. Sí, el tráfico está mal, asintió Peter, sabiendo muy bien que no se habían movido en los últimos minutos. La declaración provocó otro silencio en la normalmente enérgica adolescente, y Yu sintió de nuevo el deseo de golpearse la cabeza contra algo. Ya fuera el volante o la mano, le daba igual. ¿Qué demonios se suponía que hiciera allí? No había nada más que hablar del festival y el tráfico de vuelta a casa no conducía a ninguna parte. ¿Comillas quieres salir esta noche?, preguntó Yu. Estoy pensando en comida tailandesa, ya sabes, para celebrar. El tailandés estaría genial, respondió Peter en voz baja, indiferente. Bueno, eso lo resolvió. Saliendo de la carretera, Yu condujo tan rápido como el límite de velocidad le permitía entrar en el distrito central. El festival también hacía que el tráfico fuera molesto aquí, pero no era nada comparado con las carreteras de su ciudad. Yu encontró un pequeño restaurante tailandés fuera del centro y de la Universidad de Arizona, y los dos se pusieron manos a la obra, sentándose y pidiendo sus comidas. Yu se esforzó por actuar con calma. Al fin y al cabo, sin disfraz de héroe ni máscaras, solo ellos dos intentando pasarlo bien para que esto se olvidara. Y no ayudaban los cuchicheos que recibían. Yu lo veía, de vez en cuando, alguien miraba hacia su puesto. Señalaban a Peter, pero al menos era sutil, manteniéndose en secreto. Bueno, salvo algunos niños y otros adolescentes, que susurraban en voz baja. Entonces llegó el simpático camarero con agua para los dos. Incluso tenía unas orejitas de cachorrito. Hola y bienvenidos a, un momento, ¿eres Peter Parker?, preguntó con los ojos muy abiertos. El pupilo de Yu asintió y sonrió lo mejor que pudo. Ese sí, ese soy yo. Te vi en el festival, tío, estuviste increíble. ¿Cómo aprendiste a pelear así?, preguntó, ansioso por aprender más. La sonrisa de Peter se estremeció y miró hacia otro lado. Disculpe, ¿pero podemos pedir?, preguntó Yu. No es que no se merezca un pequeño elogio, pero ha sido un día largo, siendo el campeón y todo eso. Añadió dándole una palmadita en la espalda a Peter, y el camarero se quedó boquiabierto, sonrojándose. Está bien, lo siento, hizo una reverencia. ¿Estás bien?, dijo Peter, desestimando la preocupación. Tomó nota de su pedido y suspiró. El momento había pasado, pero Peter seguía moviendo la pajita de su bebida. No tenemos que hablar de eso si no quieres, dijo Yu suavemente. ¿Cómo te preocupé?, preguntó Peter, exhalando por la nariz. Yu se mordió el labio. Una parte de ella le decía que mintiera, que intentara disimular. Pero nadie apreciaba una mentira así. No realmente. Te estaba animando mientras estaba en mi turno. Bueno, al final Aún así te preocupé, lo siento, murmuró, mirando la superficie de la mesa. Yu negó con la cabeza. Oh, Peter, no sé qué pasó. Mírame, por favor.
De mala gana, el adolescente estadounidense levantó la vista y Yu se encogió de hombros. No te preocupes. Dentro de 10 años, recordarás esto como, solo un bache en el camino. Peter resopló, creo que es un poco más que eso. Solo porque tú lo permitiste, señaló Yu, alguien en la UA te ha hablado de ello. Peter asintió. Almic lo hizo. Él y el señor Aizawa decidirán mi castigo. Vas a seguir adelante con ello. Peter parpadeó, desconcertado por la pregunta. ¿Qué? Por supuesto. Me lo merezco. Entonces, no hay problema, dijo Yu con naturalidad. Saben lo que hacen y lo solucionarán contigo. Y tu disposición lo hará todo mucho más fácil. O al menos más les vale. Yu y Nermuri iban a tener una discusión. Peter asintió de nuevo, pero la acción parecía casi robótica en ese momento. Yu sintió que estaba al borde del colapso, pero mantuvo la calma. Peter, sé que no te gusta, pero míralo por el lado positivo. Pase lo que pase, ganaste el Festival Deportivo de la UA. Te mereces celebrar un poco. Peter se encogió de hombros diciendo supongo. Vamos Peter, trabaja conmigo. Tu pasantía se acerca pronto, ¿no estás emocionado? Ante esto, un poco de vida comenzó a regresar a los ojos de Peter. Sí, yo, no sé con quién se supone que debo ir, sonrió con tristeza, mirando a un lado. Todavía no he revisado mis correos y todo eso, la rubia sonrió con picardía. ¿Alguien que creas que te ayudará más? Preguntó Yu. UA filtra algunas solicitudes a ciertos estudiantes para darles una ventaja, después de todo, tendrás mucho para elegir. ¿Eso significa que estás ofreciendo? Una pequeña parte del corazón de Yu chilló ante la pregunta. Pero no podía decirlo, no después de lo que Shinji le había contado. Sus hombros se hundieron un poco. Eso es culpa de Kamui Watts, aclaró mientras hacía todo lo posible por mantenerlo esperanzado, pero estoy bastante segura de que tendrás mucho más para elegir que nuestra pequeña empresa. No es tan poco, comentó Peter, reclinándose mientras la comida llegaba a la mesa. Quiero decir, tuvieron que redecorar después de que destrozaste la habitación. Fue un accidente. No quería hacerlo. Me dejé llevar por el momento, exclamó Yu, encontrando consuelo en su bebida mientras comenzaba a servirse otra taza de sake caliente. Peter se rió entre dientes, lo cual siempre era bueno. Pero su expresión se tornó pensativa casi un segundo después. ¿Bajo quién hiciste prácticas? El héroe profesional conocido como MT. Lady palideció y Peter parpadeó, sorprendido. ¿Yo? Nadie importante, Yu se despidió rápidamente, solo fue un concierto con Nemuri-chan. Peter se detuvo y reflexionó sobre el nombre por un momento. Nemuri-chan, sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿no es esa la señora Mid? Oye, a comer, declaró Yu, haciendo sonar sus palillos. No quiero que se enfríe la comida. Peter observó con total incredulidad cómo Yu devoraba su comida, pero una rápida mirada fulminante hizo que todas sus preguntas se desvanecieran. Al poco rato, estaba comiéndose su propia comida, y por un instante, nadie los miró. Eran solo ellos dos, comiendo como siempre, y eso era algo que Peter necesitaba desesperadamente. Se escuchó un zumbido de un teléfono hacia el final de la comida, y la rubia miró hacia un lado, viendo que Peter lo revisaba. Momo, reflexionó en voz alta. Preguntó Yu con entusiasmo. ¿Quién es? Un amigo mío se guardó el teléfono en el bolsillo. Nada de qué preocuparse. Espera. ¿Yaoyorozu Momo? Preguntó Yu, y una sonrisa depredadora se dibujó en la cara de Peter mientras se mordía el labio inferior. Esa chica que montó en patineta en la carrera y actuó como tiradora experta en el agua disparando esas balas de telaraña, Solo Peter conocía la fórmula de esa cosa. Lo que significaba. Yu, ahora no. Primero Pony, y ahora Yaoyorozu, apoyó la barbilla en el puño, sonriendo ampliamente. Es una amiga y yo soy su representante adjunto. Solo eran negocios, nada más. Peter resopló, inflando las mejillas. Yu rió entre dientes, dándole una palmadita en la espalda a su pupila. Lo que tú digas. Una chica con la que compartiste tu fórmula huevo, que también es tu compañera de clase, que además está guapísima, queriendo juntarse con el gran campeón de los deportes. No es así, la interrumpió Peter, dándole un sorbo a su agua. Vaya, qué picante, pero ella y yo, tenemos que hablar en algún momento. Es un asunto de mi clase, así que... Claro, no intentaré hacer de casamentera, ni acosarte, ni estorbarte. Bueno, esa segunda parte es un posible.
Pero sonrió la rubia a su protegida de cabello castaño, al ver que la televisión volvía a estar enfocada en las noticias. Eso no significa que no pueda divertirme sabiendo que estoy viendo The Next All Meet. Señaló la televisión y Peter levantó la vista. Él y Almit de pie uno al lado del otro en el podio de la victoria, con las palabras Segunda Avenida descaradamente exhibidas junto a los subtítulos. Segunda Avenida. El prospecto estrella de UA, Peter Parker, domina. Está en camino el próximo símbolo de la paz. Peter suspiró, poniendo los ojos en blanco. Qué rico, dijo, terminando su plato. Pero me encargaré yo. Oye, tienes mi apoyo. Y todos en mi oficina te van a apoyar. Yu le puso una mano en el hombro. Llevo un año contigo, y no eres de los que parecen disfrutar de los focos, por mucho que los focos parezcan adorarte. Cuéntamelo, se rió con ironía. Pero antes teníamos un símbolo de la paz y no teníamos un plan. Ahora que lo tenemos un plano, y oye, Peter, Yu ofreció una cálida sonrisa. No tienes que ser como Almit. Quieres ser como el señor Stark, ¿verdad? Peter parpadeó antes de sonreír y poner su mano sobre la de ella. Sí. Quiero mejorar. Eso es todo. Los dos permanecieron en silencio antes de que Yu terminara su comida. Pagó la cuenta y sintió que el efecto del saque la abandonaba al volver al coche. Entonces, hay otras chicas en la clase. Por favor. Comillas wow. Incógnita. Midoriya Izuku sonrió como un loco en su asiento del tren, no pudo evitarlo. En sus manos, la medalla de bronce del festival deportivo parecía brillar. No podía creer que fuera real. Cada vez que lo tocaba, una pequeña parte de él sentía miedo, creyendo que simplemente desaparecería si cerraba los ojos. Pero parpadeó y todavía estaba allí. Él lo hizo. 10 meses de infierno, unas semanas difíciles, y quedó tercero en un evento que casi todo Japón vio. Y lo mejor de todo, había héroes profesionales observando. No era el primer puesto por el que luchaba, pero era suficiente. Subiendo a ese podio, le demostró al mundo que estaba allí y que no se iría a ninguna parte. ¿Pero fue suficiente? Hizo lo mejor que pudo, ¿verdad? Incluso usando uno para todos al 5%, tuvo que recurrir a romperse los dedos contra Todoroki. Izuku sabía muy bien que sus dedos rotos no pintaban la imagen de un héroe equilibrado. Por muy poderoso que fuera uno para todos, el contragolpe dejó sus dedos en un estado grotesco. Quizás el tercer puesto sería suficiente, pero había una probabilidad igual o mayor de que ver el contragolpe disuadiera a algunos héroes profesionales. Izuku tomó nota mental de pensar en un nombre para el modo 5%. Volviendo al tema, si esa disuasión se materializaba, todo su esfuerzo habría sido en vano. Habría decepcionado a Almit, decepcionando a todos los que lo ayudaron a llegar hasta aquí. Mamá, Almit, Uraraka, Parker y sus compañeros. Recostándose en su asiento, Izuku luchó por mantener los ojos abiertos. Después de todo el tratamiento que le había dado Recover y Girl, estaba exhausto. Sentía que se iba a quedar dormido en cualquier momento, con la adrenalina de estar en el podio de la victoria desvaneciéndose. Miró a su alrededor, buscando algo en que concentrarse, y finalmente encontró el televisor colgado en la pared. Mostraba las noticias, un fragmento apagado sobre los resultados del festival. Los momentos destacados se desplazaban por la pantalla. El ataque de Todoroki a la base durante la Guerra de las Banderas. Su propio combate contra Todoroki. Al ver el video, Izuku apenas podía creer que fuera él corriendo por la arena mientras esquivaba oleadas de hielo. Era surrealista. A continuación llegó la ceremonia de entrega de medallas, donde recibió su medalla, pero lo más destacado se quedó en Parker. El estudiante estadounidense de intercambio acaparó la mayor parte del tiempo en pantalla, con su foto con la medalla de oro en la esquina como un video destacado de sus combates. Su pelea contra Kacchan acaparó la mayor atención, su seriedad y la forma en que sorteó las explosiones para acercarse. Pero no dieron el golpe final y, personalmente, Izuku no podría estar más feliz de que no lo hicieran. Recordó estar sentado allí, viendo a Kacchan intentar levantarse para seguir luchando. Izuku no sabía por qué se sorprendió en ese momento. El afán de Kacchan por ganar era lo único más grande que sudó ni cómo lo usaba en combate. Pero incluso eso solo retrasó lo inevitable. Izuku sabía que no debía, pero, sentía lástima por Kacchan. Su viejo amigo había estado tan cerca de ser el número 1. Toda su vida, su viejo amigo había sido su idea de victoria, y que perdiera así. No podía imaginar por lo que estaba pasando su amigo de la infancia. No tuvo oportunidad de hablar con él. Seguía dormido con Recover y Girl. Pero la expresión de Kacchan cuando lo sacaron en camilla fue parecido.
como mirarse en un espejo. O en este caso, en la pantalla de una computadora hace 10 años, cuando descubrió esa terrible verdad, que no tenía don. Estaba, en ese momento, igual que Izuku. Tocando fondo sin nadie que lo apoyara. Ojalá se haya recuperado bien. Se imaginaba a Kacchan regresando tras la fractura, más decidido que nunca a vencer a Parker y convertirse en un gran héroe. Al menos eso era lo que normalmente pasaría con Kacchan. Los pensamientos de Izuku se interrumpieron cuando una noticia de última hora apareció en la pantalla. No sabía qué decía el presentador, pero al menos podía leer los subtítulos. La mancha asesina de héroes ataca de nuevo. ¿Asesino de héroes? ¿Hubo un asesino de héroes? Por lo que parecía, era un villano peligroso, y ese pensamiento solo se reforzó cuando una lista de los atacados hasta el momento se desplazó en la pantalla. Aguas altas. Contragolpe. Sonidos en off. Ingenio. A Izuku se le heló la sangre. Comillas es el hermano de Ida. Pensó en lo peor, pero por suerte, el informe describía al héroe como en estado crítico. No mucho mejor, pero seguía vivo, y eso era más de lo que algunos de los otros héroes podían desear. Se confirmó la muerte de los otros tres. Pensarlo no le ayudó a sentirse mejor, y ni siquiera podía imaginarse lo que Ida estaba pasando. Izuku no sabía qué iba a decir cuando volviera a verlo. Sea como fuere, los pensamientos de Izuku se interrumpieron cuando el tren entró en la estación. Era su parada. Con dificultad para ponerse la mochila al hombro, con el arnés impidiéndole el paso, Izuku hizo todo lo posible por caminar por las calles abarrotadas de la estación. Caminar a casa fue tranquilo, sobre todo porque Izuku tomó la ruta rápida. Cuanto antes pudiera llegar a casa y dormir, mejor. Llegó, abrió la puerta de golpe y dejó caer su mochila al suelo. Comillas, estoy en casa, llamo. Bienvenido a casa. Puedes venir a la cocina. No hay problema, dijo, mirando su cabestrillo. Sus heridas probablemente no se tomarían muy bien. Pero Todoroki necesitaba escuchar sus palabras, así que no se arrepentía. Un pensamiento que no fue ayudado por el hecho de que su madre estaría preocupada por su mano rota, y eso era lo último que Izuku quería. Así que, con pasos pesados, se dirigió a la cocina. Mamá, lo siento por esto, pero... Su voz se apagó al ver a su madre de pie detrás de la mesa de la cocina, con un pastel a la luz de las velas esperándolo. Era algo sencillo, una vela con el número 3 dibujado encima y glaseado. No había más que felicidad en los ojos de su madre. Estoy tan orgulloso de ti. Izuku. Estaba al borde de las lágrimas, e Izuku no se quedó atrás. Su madre, bajita y regordeta, se acercó y lo abrazó con fuerza. Se aseguró de no apretarlo demasiado. Él no supo qué decir, pero ninguno de los dos lo hizo mientras ella lloraba de alegría, y él le dio unas palmaditas en la espalda. Simplemente se sentaron y su madre partió el pastel. Desde el primer bocado, fue el mejor pastel que Izuku había probado jamás. Gracias, mamá. Te lo mereces, dijo su madre. Has entrenado muy duro, entraste a la UA y cada vez me siento más orgullosa. Aunque... Sus ojos se dirigieron hacia la onda e Izuku se desplomó, llevando su mano a la parte superior del brazo. Lo siento. ¿Te duele? Oh, no, 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 para nada, dijo Izuku rápidamente. Recovery Girl me dio algo, así que estoy bien. Primero se centró en curarme la pierna, pero mañana iré para recibir más tratamiento. Bueno, mañana es el festival del segundo año, así que deberías llegar temprano. Está bien. El señor Aizawa nos está llamando a todos a la clase principal para una reunión, y desde allí podremos ir al festival de segundo año. Los dos comieron en silencio por un momento antes de que Izuku volviera a hablar. Comillas, ¿crees que conseguiré una pasantía? Su madre se detuvo y sonrió suavemente. No sé tanto de héroes como tú, pero ellos vieron lo que pasó allá. Vieron a mi hijo y quedó tercero en el festival deportivo. Estarás bien, creo en ti. Izuku sintió que las lágrimas comenzaban a hincharse en sus ojos. Gracias, mamá. Incógnita. El soporte que llevaba colgado del hombro. Katsuki apenas se dio cuenta, sin apartar la vista del suelo desde que despertó. Ya estaba oscuro, ya entrada la noche. Solo recordaba la figura de Almit entre él y Parker. Después de eso, todo se volvió borroso. Allí estaba la sala médica, se había despertado con una medalla a su lado y un aparato ortopédico en el brazo. Recovery Girl usó toda su energía para curarle el pecho. 3 costillas rotas, como mínimo, y eso ni siquiera era lo peor. Tendría que pasar el día siguiente con este aparato ortopédico, pero otra revisión con Recovery Girl mañana lo curaría al 100% seguro.
No dijo ni una palabra durante todo el trayecto hasta el estacionamiento, caminando por los pasillos iluminados pero vacíos del campus principal de la UA. Sus padres estaban en el coche esperando en la acera junto a la entrada de la UA, pero no pudieron entrar debido a las 11:15 de la noche y a la seguridad reforzada que la universidad había implementado debido al incidente de la USJ y el festival deportivo. No iban a correr ningún riesgo. Recovery Girl notó el silencio de Katsuki, pero dejó de hacer preguntas después de los primeros minutos. Reconocía una batalla perdida cuando la veía. Como debería haberlo hecho. Katsuki bajó la mirada, frotándose la muñeca y haciendo un movimiento lento con el brazo. Hizo una ligera mueca. Su pecho estaba bien, pero su brazo seguiría así hasta mañana. Recordó a Recovery Girl mientras lo curaba. No levantó la vista, pero podía imaginar su rostro. Estaba haciendo su trabajo, preocupándose por él. Compadeciéndolo. Preguntó algo más, pero Katsuki no lo oyó en ese momento. Simplemente dejó que sus dedos se curvaran dentro y fuera de la palma. Respiró hondo y esperó. Nada, ningún sonido, nada. Él solo asintió con la cabeza cuando ella le hacía preguntas. Todo lo que hacía estaba concentrado en su brazo sano, observando su palma. En el centro, una única gota de sudor esperaba, pero no hizo nada. Se estremeció en su asiento, una acción tan sutil que apenas pudo ocultarla. Vamos, un sonido, una chispa. Nada. Y recordó la mirada de la enfermera. Y entonces Al-Mikt vino a salvarlo. Más lástima. Compadecer a un perdedor. Basura. Eso no era lo que era. Era Bakugo Katsuki, iba a ser el próximo Al-Mikt. Tenía el mejor don de toda la escuela, nadie debería compadecerse de él. Entonces, ¿por qué? Porque parecía que ni siquiera valdría la pena producir una chispa. Sin hacer alarde, abrió con cuidado la puerta que daba al edificio principal del agua, agradecido por los pasillos vacíos, salvo por los drones de seguridad y limpieza. Siguió caminando, poniendo un pie delante del otro, y por suerte, aún podía hacerlo bien. Aún así, caminaba con la mano cerca de la cara. Una pequeña gota de sudor le perlaba la palma. Podría estallar en cualquier momento. Solo un pensamiento, un pequeño empujón sin que nadie entre en acción. Joven Bakugo. Sálvalo. El bombardero rubio dejó caer la mano a un lado, observando la imponente figura del símbolo de la paz que lo observaba desde el fondo del pasillo. Una pequeña parte de él quería enfurruñarse y apartar la mirada, ignorar al hombre más grande, pero no lo hizo. Al-Mikt quería hablar con él, iba a suceder, pasara lo que pasara. Parecía que se había quedado despierto hasta tarde. Comillas y preguntó Katsuki con voz ronca. Solo pasaba para ver cómo te iba, explicó Al-Mikt. Afrontar, buena palabra. El rubio movió su bolso. Estoy bien. Se dio la vuelta, solo para congelarse al sentir una mano enorme posarse en su hombro. Miró hacia atrás, y la sonrisa del símbolo de la paz era más pequeña, más personal. Katsuki no reconoció la sonrisa, llena de preocupación, pero sobre todo, había comprensión en ella. Soltó una leve burla. ¿Cómo podía entender algo? Era Al-Mikt, el héroe número 1. Todo en el mundo se derrumbó con un solo puñetazo suyo. Al-Mikt nunca dejó de ganar. Hiciste lo mejor que pudiste, joven Bakugo. No hay nada de malo en cómo terminó. Perdí, susurró en respuesta, mostrando los dientes. Intentó apartar la mano de su hombro. Al-Mikt lo soltó, pero no sin antes acercarse para dejar claro que aún quería hablar, y entonces el símbolo de la paz suspiró. La derrota es la de todos los héroes, joven Bakugo. Todos la hemos experimentado. Comillas, nunca has perdido, espetó, interrumpiendo al héroe número 1 y preparándose para irse. No necesitaba esto. No quería esto. De entre todas las personas, no necesitaba que Al-Mikt lo mimara. Que lo compadeciera. Estás equivocado. Las palabras lo detuvieron en seco y abrió mucho los ojos. Ya he perdido antes, joven Bakugo. No logré salvar a alguien una vez, y su muerte aún me persigue. Ese fue mi fracaso. El símbolo de la paz invadió su visión, parándose frente a él y colocando una mano sobre su hombro una vez más. Recuerdo haberte dicho que el orgullo es valioso, pero también lo es la comprensión. Te lo digo ahora, tienes más de ambos que yo a tu edad. En aquel entonces, creía que todo se decidía con un puñetazo. Que si simplemente golpeaba con la fuerza suficiente, todos los problemas desaparecerían. Aprendí muy pronto que esa creencia no era cierta. No digas nada más. Cállate. Eres el símbolo de la paz, suplicó Katsuki mentalmente, mordiéndose el labio inferior. Me encontré frente a un oponente al que no podía vencer usando solo mis puños. Punto.
No se supone que pierdas. Así que deja de hablar y tómalo solo como una lección, joven Bakugo. El fracaso saca a la luz nuestras faltas y nos permite avanzar hacia él. Comillas, cállate, mentiroso. El símbolo de la paz se detuvo, sorprendido al oír el gruñido que salía de la garganta del rubio. Katsuki también se sorprendió un poco, pero no le importó. Comillas, ¿de qué carajo crees que estás hablando?, preguntó, apretando los dientes. Comillas, ¿crees que no lo sé? Es la misma mierda que dice un profesor. Y ahora eres igual que esa maldita serpiente, Deku. Mintiendo descaradamente como él durante 10 malditos años. Almix se estremeció, joven Bakugo. Comillas, no perdí, gritó Bakugo, con lágrimas en los ojos. Eso no fue una pelea, dijo, con la garganta ronca. Porque podía verlo. La mirada de Parker cuando finalmente dejó de juguetear. Un dolor fantasma le ardía en el costado tras el único golpe que lo derribó. La furia demoníaca que se apoderó del estadounidense durante toda la pelea, y la mirada en sus ojos cuando lo pateó, y luego cuando cargó con la velocidad y la fuerza de un misil, gritando como un animal herido. Un golpe que, como lo demostraron los últimos segundos, podría haber ocurrido en cualquier momento. Comillas, no tuve ninguna oportunidad, susurró Katsuki, con las manos temblorosas al mirarlas, sintiendo que se le encogía el corazón. Durante tantos años, la fuente de su poderoso y omnipotente don. Derrotado en solo 2 golpes. Comillas, no era su oponente, tenía tan pocas posibilidades que tuviste que detenerlo. Miró fijamente al hombre al que el mundo llamaba número 1. Yo no pedí que me rescataran, gritó. No quería que me rescataran. Y no quería que me contaran nada de ti. Levantó la mano y miró fijamente la única gota de sudor que se negaba a arder. ¿Ves esto? Este es el mejor Kirk de esta escuela. Es lo que me iba a convertir en el número 1. Rico. Famoso. Mi familia y las futuras generaciones no tendrían que volver a trabajar ni un solo día. Pero míralo ahora. Me salvaron de nuevo porque era débil. Basura. Y delante de todo el mundo bramó el rubio, con la boca llena de saliva. No deberías haber bajado. No pedí que me salvaras, joder, rugió Katsuki, con los ojos rojos, intentando contener sus dudas. Reprimir la oleada. Deberías haber jadeó, jadeando, abriendo los ojos de par en par al comprender sus palabras. Deberías haber. La ira y el autodesprecio se disiparon, y el pelo le cubrió los ojos. Su brazo cayó a un lado. Y sintió que su teléfono vibraba de nuevo. Sollozó, él. Apenas podía pronunciar las palabras, tengo que irme. Se dio la vuelta y el único peso en su hombro era su mochila. Joven Bakú. Déjame en paz. Y corrió hacia la escalera, abriendo la puerta de golpe. Agradeció que estuviera aislado. Estaba empezando a neblinarse en el pasillo. Si no pudiera ganar una sola pelea significativa aquí en esta escuela. Si no estuviera en la cima, como todos a su alrededor decían que estaría. Negó con la cabeza, solo quería llegar a casa. Bajó las escaleras, salió por la salida y se dirigió al estacionamiento en la noche húmeda. Más adelante, vio a sus padres llamar y a su padre salir corriendo hacia él. Mamá se quedó en el auto. No escuchó las palabras de su padre, ni cómo lo abrazó. Él solo quería irse a la cama. Quizás todo esto fue una especie de mal sueño. Incógnita. Ah, el festival, como le encantaba escuchar los momentos culminantes en su monitor. Era tan hermoso escuchar a los campeones pavonearse ante las masas. Una actuación tan elaborada, para deslumbrar y confundir al pueblo japonés, que sus héroes podían pasar el tiempo fingiendo que los males del mundo no llamaban a su puerta. Tras el ataque de su aprendiz, era prácticamente la única opción disponible. Aún así, por admirable que fuera el objetivo, era uno que se podía explotar fácilmente. Si hubiera estado en su mejor momento, habría enviado a Gigantomachia a las afueras para sembrar el caos. Una declaración ruidosa y deliberadamente jactanciosa para demostrar lo patético que era su intento de simular paz. Pero él no era quien debía liderar las hordas. Tomura debía ser quien hiciera tal declaración, una con más gracia que el plan anterior. En años pasados, nadie se atrevería a desafiarlo. El mero hecho de fingir que no era el supremo bastaba para provocar su ira. Al principio, estos días eran muy frustrantes, pues tenía que enfurruñarse en su silla, encontrando solo alivio en sus peculiaridades y las máquinas del buen doctor. Ahora, la paciencia había dado su recompensa en Tomura Shigaraki. El nieto del último gran portador del legado de su hermano menor había guardado silencio desde que comenzó el segundo evento de la gran distracción. Según el buen doctor, el joven villano ni siquiera pestañeó mientras observaba. Bien.
Algo había llamado su atención, y aunque solo observara al participante de su venganza, seguía observando. Ahora, una prueba sencilla. Ahora, Tomura, que viste había tenido unas horas para asimilarlo todo. Una panda de malditos mocosos, respondió, cada palabra destilando una ira apenas contenida. Y un poco arrastrada. Kurohiri debía de estarle dando bourbon. Bueno, para empezar. Aunque sea cierto, estas son las perspectivas que se opondrán a ti en el futuro. Así que pregunto de nuevo, ¿qué viste? Una pausa, el silencio llenado solo por el crujido de la estática. Son todos patéticos. Ninguno de ellos intentó matar a alguien cuando debía, excepto esos dos. Alforone levantó una ceja. ¿Comillasa? El mocoso de Endeavor le mostró a su enemigo su lugar. Y la araña, cuando se enfrentó a la rubia, tuvo razón. Un desarrollo bastante interesante, comentó Kurohiri. Por lo que he visto, la agresividad que mostró durante el festival era inexistente hasta ese momento. Ni siquiera en su lucha contra los Noumu mostró tanta ferocidad y poder. Un capricho fugaz en el fragor de la batalla, Alforone descartó la observación anterior. Por muy civilizados que se comporten estos héroes, todos sucumben a sus bajos deseos cuando se les presiona. Aunque, dada la cobertura mediática de Peter Parker, es alguien a quien hay que vigilar. Después de todo, no logramos eliminarlo entonces. O Tomura gruñir por la línea ante eso. Podría convertirse en un adversario peligroso. Kurohiri, sabiamente, se guardó cualquier comentario adicional. Si le preguntaban, Alforone tenía la respuesta perfecta a cualquier pensamiento idealista que se le ocurriera. A pesar de su sonrisa, de su fingimiento como el salvador que el mundo necesitaba, incluso Almik cedió a su ira cuando llegó el momento. Esa bestia, furiosa hacia él, clavó su puño en la cabeza de Alforone mientras sus entrañas se desprendían de su cuerpo. Como el llamado próximo Almik, un momento de furia apropiado no era nada fuera de lo común. De hecho, según el informe que el buen doctor le había transcrito, todos los jóvenes estudiantes de Almik progresaban dentro de lo esperado, salvo este estadounidense. Un solo caso excepcional no era digno de atención. Bueno, aparte de Spider y este niño Midoriya, quien parecía haber demostrado un gran control desde la USJ, según sus fuentes de inteligencia. El verdadero enfoque debe estar en la ventaja que trae este momento. Tiene que morir Shiseo Tomura. Él, ese camarón verde, esa puta, todos. Kurohiri, otro más. Se oyó el golpeteo de un vaso contra el mostrador. Y lo harán, dijo Alforone lentamente. Debes recordar tu objetivo, Tomura. Será un viaje rápido. Bastará con una búsqueda, un paseo en coche y un toque, gruño. Ellos, y sus preciosas familias, por si acaso. Ah, va por ese camino. Vamos, vamos, Tomura. La voz de Alforone se volvió un poco severa. Una cosa es planear la venganza, pero estás pensando demasiado en grande, demasiado pronto. Comillas, me quitaron un pedazo de mi padre, ladró el joven. Comillas, así que les voy a quitar al menos un pedazo. No, al diablo con eso. Les quitaré todo. Porque eso es lo que quiero. Siseo desde su comunicador, seguido del sonido de cristales rotos. El símbolo del mal suspiró. ¿Y si haces eso, Tomura? Piensa. ¿Qué pasa después? Los favoritos de los medios que sobrevivieron a tu ataque y tú terminan el trabajo, donde dichos favoritos también son los jóvenes protegidos de Almit. Su voz resonó dentro de su domicilio, y pudo oír al joven de cabello verde azulado rascarse el cuello. Los héroes vendrían, no, dijo abatido. Con toda la rabia y furia de dioses furiosos. Desmantelaremos esta sociedad y destruiremos a nuestros enemigos, pero aún no. Es demasiado pronto y somos demasiado pocos. Ese es un umbral que no podemos cruzar. Aún no. Alforone apoyó la barbilla en el puño, respirando hondo al sentir que el doctor le colocaba una nueva vía intravenosa. Pocos, así que podríamos matar a esos malditos mocosos si tuviéramos miembros en el grupo, no, sí, analogías de videojuegos. Bueno, lo que fuera que ayudara a su protegido a entender. Sí, dijo Alforone con una sonrisa. Debes formar un grupo. Reúne aliados. Gánate su respeto. Encuentra puntos en común. Y cuando seas lo suficientemente fuerte, todo lo que desees se hará realidad. El villano mayor oyó a su protegido reírse sombríamente antes de detenerse y soltar un grito ahogado. Debió de haber bebido un trago de otro vaso que le había proporcionado su subordinado. ¿Pero por dónde empiezo? Alforone se sorprendió, pero no lo demostró. Si hubiera sido menos hombre, podría haberse estremecido ante la pregunta, junto con el pequeño pero notable aumento de sensibilidad que implicaba.
No tienes que preocuparte por los detalles. Sea cual sea la situación, tendrás aliados que te ofrecerán sus servicios. Incluso ahora, cada uno en tu grupo tiene sus propias prerrogativas y se mueve en sus propios círculos. Nunca tengas miedo de preguntar ni de exigir información a quienes puedan tenerla. Para empezar, Kurohiri dijo, y estaba seguro de que el brumoso cantinero se tensó ligeramente al mencionar su nombre, dime, en tu opinión, ¿qué villanos han estado rondando que se ajusten a la ambición de Tomura? No muchos, me temo, admitió Kurihiri, ganándose un gruñido molesto de Tomura. Pero era una buena respuesta. Tomura necesitaría subordinados más interesados en decir la verdad que en mentir y crearle una falsa sensación de seguridad. Tras el ataque de la USJ, la mayoría de los villanos se han ocultado por temor a que Al-Mikt los ataque. Sin embargo, hay uno a quien no le importa el caos que ha causado, declaró el villano de la disformidad. ¿Comillas a? Preguntó Alforone, fingiendo sorpresa. Ya había hablado de este posible recluta con el doctor. Que Kurihiri lo conociera simplemente hizo que fuera más fácil sugerirle la conversación a Tomura. Se ha informado de que un villano se mueve por el área metropolitana de Tokio, mata y se marcha antes de que lleguen los refuerzos. Se le conoce con el apodo de Stein, y los medios ya lo han apodado el asesino de héroes. Un título grandioso, ostentado por muchos en la época de Alforone, pero fue bueno saber que había encontrado un nuevo amo. Uno que ataca a los héroes desde las sombras y continúa su cruzada en solitario. Sería un miembro del grupo. ¿No? Preguntó Alforone, reclinándose en su silla. Sí, admitió Tomura, con un tono que evidenciaba una sonrisa oscura, no conozco al tipo, pero parece ser mi tipo de villano. Y ante eso, Alforone no pudo evitar devolverle la sonrisa al joven que compartía su nombre. Incógnita. Toshinori suspiró, desinflándose en su forma esquelética cuando vio que el auto de la familia Bakugo salía del terreno y caminó por los pasillos con las manos detrás de la espalda. El chico claramente no debía quedarse solo, pero no podía perseguirlo. Él, solo podría empeorarlo. Quizás una buena noche de sueño le sentaría bien. Aún así, llamarlo mentiroso, eso dolió. Llamarlo también a Midoriya. Debe ser así como justifica cómo el joven Midoriya empezó a tener un don, reflexionó el rubio mientras caminaba por los pasillos vacíos y silenciosos de la UA. Recordaba haber corrido por allí sin ninguna preocupación. En aquel entonces, cuando Soraiko era su tutor, y la heroína que lo acogió era Nana. Incluso cuando se cayó, se levantó gracias a su propio esfuerzo, pero también al apoyo de Nana y Soraiko. No estaría aquí si no fuera por ellas. Extendió la mano hacia su teléfono, lo sacó y pulsó una aplicación especial creada solo para él. Temporizador. 2 horas, 43 minutos y 43 segundos. Así que mi límite de 3 horas sigue en pie. Me estaba quedando un poco débil, reflexionó. Podría haber mantenido la forma durante 20 minutos más, pero cuanto menos exigente para su cuerpo, mejor. Toshinori dirigió la mirada al horizonte de Musutafu, preguntándose, reflexionando. Alguien allá afuera podría estar en problemas, y él no podría ayudarlo. Claro, había agencias especializadas en heroísmo nocturno, pero si tan solo pudiera ayudar a cualquier civil. No. Esa mentalidad de no confiar en que sus contemporáneos cumplieran con su deber resultó en el USJ. Le había prometido a Nezu en privado que se dedicaría exclusivamente a la docencia, salvo en casos de villanos de extrema importancia. Una promesa de tal envergadura debía cumplirse. Hablando de... Abrió la puerta de la oficina del director y vio al director oso ratón de la mejor escuela de héroes del este de Asia trabajando en su consola, con el teléfono a un lado. Ah, Yaji. Me alegra verte venir, el oso ratón blanco señaló el sofá. El símbolo de la paz, más delgado, accedió, acercándose y sentándose en el sofá. Normalmente te preguntaría si quieres té o café, pero, dado el tiempo que tengo, creo que esa oferta está descartada. Sí. Entonces, nuestro plan para Bakugo y Parker, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Íbamos a elegir con quién harían las prácticas, ¿verdad? No exactamente, Nezu se recostó en su asiento. Yo sugiero encarecidamente, declaró el director. Si elegimos sus prácticas nosotros mismos y les quitamos su elección, y si algo sale mal, estaríamos en un buen lío. Cierto, seríamos responsables si las cosas se complican, no es algo que añadir a su lista de responsabilidades, con las críticas aún sobre UA debido a su insistencia en seguir organizando el festival deportivo tras el ataque a USJ. Toshinori miró a un lado. Entonces, ¿dobló el castigo del joven Parker? No del todo.
Recibí un correo de Aizawa diciendo que también tiene un método adicional, tanto para Bakugo como para Parker. Algo que puede ayudarlos a ambos a largo plazo, y me hizo pensar. Nezu cerró los ojos. Esos dos tienen la oportunidad de estar en la cima de la próxima generación de héroes con sus poderes, ética de trabajo, talento y muchos otros atributos. Si bien es cierto que debemos castigar a Parker como corresponde y asegurarnos de que el comportamiento de Bakugo en el futuro no sea tolerado, debemos encontrar un equilibrio en nuestra disciplina. Uno que sea justo y que los ayude a crecer. Entonces se levantó de la silla con un gruñido, con las manos a la espalda. Así que he estado pensando todo el día después del festival a quién llamar para ofrecerles prácticas a Parker y a Bakugo. Irónicamente, sonrió, volviendo a mirar al hombre esquelético de raya diplomática con una sonrisa de ojos pequeños. Los dos héroes a los que llamé nunca se molestaron en enviarles ofertas. Comillas en serio. Toshinori arqueó una ceja. Supuso que tanto Bakugo como Parker dominarían el mercado en cuanto a ofertas, junto con el hijo de Endeavor y Sozaki. Comillas no deberían estar entre los mejores. Comillas no. Parker sí que está en la cima. Su bandeja de entrada estaba llena de héroes desde Hokkaido hasta Okinawa. Nezu rió. Bakugo también tuvo una gran recepción, aunque va por detrás de algunos de nuestros estudiantes. Me parece gracioso que los dos a los que llamé ni siquiera les enviaran ofertas. Cerró los ojos con una sonrisa. Es curioso cómo acaban las cosas, ¿verdad? Supongo, reflexionó Toshinori mientras se enderezaba. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Debería llamar a ambos héroes? Lo hice yo mismo y conseguí contactar a uno. Nezu se acercó a Toshinori y le entregó su teléfono. El rubio lo tomó y vio a quién había llamado el oso ratón, así como el historial y la duración de las llamadas. Vaya. ¿Qué decisiones tan raras? Veo que habló contigo un rato. Tuvimos una charla agradable y al final llegamos a un consenso después de que se enterara de mi plan. Está más que dispuesto a acoger a Bakugo, si el chico acepta. Nezu asintió. Almik miró la segunda llamada. ¿Que tardó unos 30 segundos? Comillas. ¿Qué pasó con? Ah, sí. Ese tenía 3 palabras clave cuando le ofrecía a Parker como becario. Nezu tosió. La respuesta fue, y cito textualmente, que te den. Mantuvo la sonrisa, imperturbable. Los ojos de Toshinori se abrieron de par en par, bueno, considerando a quién estaba llamando Nezu. Pero tenía unas en la manga. Pues déjamelo a mi. Toshinori se irguió, y Almik mostró su sonrisa perlada. Porque estoy aquí. Y sé exactamente qué decir. Nezu tenía una leve sonrisa en el rostro, casi como si ya lo supiera. Comillas. ¿Así es? Sí. Toshinori adelgazó, suspirando y tosiendo un poco mientras sacaba su pañuelo. Ahora se veía una pequeña mancha roja. Quizás no lo haga tan rápido la próxima vez. Digamos que dicho héroe me debe un favor. Además de otras cosas, esbozó una sonrisa huesuda. Entonces haz la llamada. Una vez que la hagas, todos podremos dormir bien. Nezu suspiró, volviendo a su silla y desplomándose. Para ser el primer animal con un don, y siendo una de las criaturas más inteligentes del mundo, parecía tan humano. Creo que todos lo necesitamos en este momento. Miró a Toshinori mientras este se ponía más fuerte, marcando el número de nuevo. Buenas noches. Estoy aquí. En la oficina del director. Nezu declaró Almik con una pose, y Nezu rió entre dientes, cerrando los ojos al ver al símbolo de la paz ponerse manos a la obra. La única forma en que esos dos crecerían sería si salieran de su zona de confort. Así sería como Peter Parker y Bakugo Katsuki ascenderían a la cima. Incógnita. Bien, clase, murmuró Souta al entrar al aula. Hoy no era un día de clase normal, pues era el festival deportivo de segundo año, pero después de ayer, cuando todos se fueron a casa, les envió un correo electrónico para que lo devolvieran al día siguiente. Tranquilos. Recorrió con la mirada a sus alumnos, fijándose en el grupo principal de interés sentado junto a la ventana. Al fondo, Yao Yorozumomo estaba Osca, con la mirada fija al frente, pero a veces observando al chico que tenía delante. Parecía sumida en sus pensamientos. Peter Parker, con rostro impasible, le dedicó toda su atención a Aizawa, frunciendo el ceño. Tendría que hablar con él una vez que resolviera su asunto con Yagi. Midori Izuku no parecía un chico feliz por haber ganado el 3er puesto en el festival deportivo. En cambio, miraba hacia abajo, a su escritorio, y a veces miraba al chico que tenía delante. Y al escritorio vacío al otro lado de la habitación, donde Ida solía sentarse. Bakugo Katsuki, estaba pálido. Tenía los ojos rojos. Su cabeza descansaba sobre los brazos, como si mirara a lo lejos, incluso con la mirada baja.
Parecía que no había pegado ojo. Irónico considerando su estado habitual. Entiendo que muchos de ustedes están agotados por lo de ayer, así que seré lo más breve posible. Quienes necesiten ver a Recovery Girl pueden hacerlo después de clase, ya que estará ocupada con el festival deportivo de segundo año todo el día y no atenderá a los de tercer año mañana hasta la tarde. Después de nuestra reunión de tutoría, también pueden asistir al festival de segundo año cuando quieran, o si creen que pueden aprovechar este tiempo para ponerse al día con sus estudios, utilicen la biblioteca. Hagan lo que quieran. Ahora Souta se rascó la barba clara. Su rostro estaba curado, pero su brazo aún estaba en cabestrillo. Debo aclarar esto. Felicidades a todos por su primer festival deportivo de ayer. Todos dieron lo mejor de sí, algunos más que otros, pero aún así, lo dieron todo. Souta notó que Sato fruncía el ceño ligeramente, mirando al suelo. Sato dijo, llamando la atención del musculoso. Mantén la cabeza en alto. A pesar de tu última impresión, fuiste sólido en todo lo demás. Perfecciona tus puntos fuertes y entrena más duro. El chico se incorporó y asintió. Bien. La mirada cansada de Souta se posó en Yao Yorozu. Yao Yorozu había captado la atención de la chica. Tuviste un mal partido en tu ronda del torneo, pero brillaste en los eventos anteriores. No te desanimes. Enfócate en tus debilidades y busca mejorar. La chica, frunciendo el ceño, asintió. Gracias, sensei. Por alguna razón, su depresión no parecía estar relacionada con el festival deportivo. Su mirada se dirigió a Asui, quien levantó la mano. ¿Comillas sí? No tienes que preocuparte por mí, sensei. Solo entrenaré más duro, eso es todo. La chica era astuta y parecía comprender sus propias debilidades, aunque él podía ver que sus ojos se desviaban hacia Parker. Bien, me ahorraste tiempo. Se giró hacia Hirou. Hirou, hiciste bien en usar tu don en la guerra, aunque tus atributos físicos podrían mejorar si quieres derrotar a oponentes a corta distancia. Concéntrate en mejorar tu combate cuerpo a cuerpo. Entendido. La atención de la punk también estaba centrada en su amiga, Yao Yorozu. Entiendo. Todoroki, le dijo al chico de dos cabellos. Superaste un gran obstáculo, pero ahora tendrás que concentrarte en controlar tu lado izquierdo. Todoroki cerró los ojos y asintió. Has dominado muy bien el hielo, así que sé que puedes. Entendido. Todoroki volvió a mirar su escritorio, sumido en sus pensamientos. Midoriya, el chico se animó. Has llegado lejos. Más lejos que cualquier otro estudiante que haya tenido en esta clase. El adolescente de pelo verde tragó saliva, mordiéndose el labio inferior. Estoy orgulloso de tus logros, pero no puedes seguir dependiendo de usar tu don al máximo. Sigue entrenando y perfeccionándolo. Midoriya asintió, aunque tenía la mirada fija en el casi zombie Bakugo. Bien, terminamos. También tendrán un fin de semana de 4 días. Muchos de sus estudiantes se animaron, algunos rebosantes de alegría y entusiasmo. El pasillo de la ventana ni siquiera se inmutó ante la noticia de un descanso excepcional. Hoy es el festival deportivo de segundo año, y mañana, después del de tercer año, se celebrarán los próximos 2 días. Aprovechen este tiempo para recuperarse y estudiar. Los informes de los ojeadores y las ofertas de prácticas de los profesionales estarán listos cuando regresen del descanso. Vio que alguien levantaba una mano. Comillas sí, Midoriya. Señora Izawa. ¿Y Eida aún no ha regresado? Midoriya levantó la vista, preocupado. Comillas ¿pasa algo? Preguntó, casi como si lo supiera. El siempre observador Midoriya. Souta suspiró. Ha habido una emergencia familiar. Y Eida está bien, pero denle espacio. Cuando llegue el momento, asegúrense de ofrecerle su apoyo. ¿Esto va para todos en clase, de acuerdo? Preguntó, inclinándose hacia adelante en su escritorio. Midoriya pareció casi desplomarse, como si hubiera caído en la cuenta. Debió de haberlo descubierto. Vio asentimientos y síes de la clase. Contento, Souta asintió. Bien, clase terminada. Que tengan un buen fin de semana de 4 días y disfruten del festival deportivo de segundo año. Solo usen sus identificaciones escolares y tendrán entrada gratuita y refrigerios en el estadio. Vio a toda la clase moverse, lista para moverse y disfrutar del fin de semana mientras muchos miraban a Parker, como si estuvieran listos para abalanzarse y hablar con él. Parker. Tenía la atención del estadounidense mientras gesticulaba con la cabeza. 1 minuto. El resto de la clase pareció entender la señal, y Bakugo salió primero, caminando rápido con la mirada fija en el suelo. El profesor de pelo peludo se hizo a un lado al ver a Midoriya trotar tras él. Comillas Kachan, espera.
No corran por los pasillos, gritó Shouta con severidad a sus alumnos mientras salían. Comillas de que hablarán el señor Aizawa y Parker, reflexionó Agakure mientras hablaba con Ojiro. No lo sé. ¿Tendrá algo que ver con el primer puesto?, reflexionó el chico de la cola. Conociendo a Ace, apuesto a que Sensei le va a enseñar todo el oficio. Kirishima sonrió con suficiencia. O sea, después de todo, es el próximo Almi. Le dedicó a su amigo estadounidense una sonrisa burlona y un pulgar hacia arriba. Parker respondió con un débil gesto al reconocerlo. Pronto todos los estudiantes se marcharon, siendo Todoroki y Yaoyorozu los últimos, quienes miraron a Parker, quien permanecía en su asiento con la vista fija en su escritorio. Shouta vio a la chica parada junto a la puerta un momento antes de notar su mirada y marcharse. Shouta suspiró, con la mano sana en el bolsillo, mientras se giraba hacia el estadounidense. Entonces, ¿Almit habló contigo ayer? Sí. Lo hizo, respondió Parker, volviendo la vista hacia su profesor. De acuerdo, en ese caso, Shouta se apoyó en la pared. Comillas que te dijo y que harás de ahora en adelante, es hora de aprender sobre la disciplina de Almit. El estadounidense suspiró. Bueno, el director Nezu, con la ayuda de Almit, trabajará en conjunto para encontrar al mejor candidato para mí. Dijo que aún puedo elegir a mi propio héroe, pero creen que el héroe que elijan será el mejor para ayudarme a mejorar. Por último, tendré que hacer servicio comunitario en un centro local. 200 horas en total, y esto se sumará a mis estudios bajo tu supervisión. Su voz sonaba un poco ronca, y a juzgar por su expresión, tanto después de la pelea como durante la ceremonia, parecía genuinamente culpable. Esto era lo que Shouta quería. Que Peter Parker fuera lo más serio posible, y casi resultó en la posible disolución de UA. Menuda pata de mono. Shouta cerró los ojos y asintió. De acuerdo. En ese caso, no me entrometeré. Tu pelea con Bakugo fue fuera de lo común, así que supongo que dijo algunas palabras ingeniosas que te llevaron tan lejos. Sí, lo hizo, y no debí haber dejado que me afectaran así. Parker tenía la mirada fija en el suelo. Alguien con tu fuerza física no puede permitirse perder los estribos tan fácilmente. Creía que lo entendías. Lo haré, murmuró Peter, con la mirada fija en la mesa. Los acontecimientos recientes dicen lo contrario. Estaba retorciendo el cuchillo, lo sabía, y a juzgar por la forma en que Parker se encogió, estaba dándole justo en el pomo. El profesor de Aula 1 metió la mano en su escritorio, sacó un archivo y lo colocó delante de Parker. El joven lo abrió. Era su archivo, el que Shouta había hecho poco después de la prueba de evaluación de Kirk, rodeado con un marcador rojo brillante. Había un solo número titulado. Fuerza física estimada. 2,874 libras. Tengo la fuerte sensación de que esta cifra inicial fue bastante baja, dijo Aizawa en voz baja, con la mano de nuevo en el bolsillo. Pero incluso eso habría sido demasiado peligroso como para perder el control. Si Almit hubiera llegado un segundo tarde, demonios, si no hubiera sido tan observador mientras lo buscaba porque vio algo raro, ¿cuánto daño habrías causado, Parker? Comillas, sé mucho, gritó con los ojos cerrados mientras la agitación interior lo azotaba. Shouta miró al joven un buen rato. Espero que sea cierto. Eres un chico listo, pero Parker, un palo y una piedra. Has hecho un buen trabajo limitándote, y esta vez pudiste. Lo sé, de acuerdo, ladró Parker, jadeando mientras se desplomaba en su silla. Apoyado en su escritorio, el profesor decidió que ya había hablado bastante del tema por el momento. En fin, antes de que vayan al festival de segundo año, debo decirles que el ganador del festival deportivo también recibe invitaciones a E-Island, específicamente para asistir a la E-Expo, una exposición científica para mostrar lo último en tecnología y equipos de apoyo. ¡Boom! La puerta quedó de repente, completa y completamente destruida, haciéndose añicos mientras Shouta salía despedido y caía de espaldas. Ahogó un grito, su brazo roto se iluminó de dolor. Comillas, ¿qué coño te pasa?, gritó antes de toser. A través de la nube de astillas destruidas que solían ser una puerta, Shouta vio a Atsume Mei, de cabello rosado, cubierta de aceite de motor y grasa, con una sonrisa maníaca en su rostro mientras flotaba hacia adelante en sus botas flotantes. Jaja. Te encontré, gritó, con un volumen casi ensordecedor. Vio a Parker ponerse de pie de un salto, completamente desconcertado. Comillas, Atsume. ¿Qué demonios haces aquí? Con una velocidad que debería haber sido imposible incluso con ese equipo suyo, la estudiante del curso de apoyo cerró la distancia sobre un todavía muy confundido Peter, colocándole el casco en la cabeza. Comillas, ponte esto. Comillas, ay. Atsume,
¿Qué demonios? Esta cosa apenas vuela. ¿Es un cable clavándose en mi cabeza? Ah, sí. Una modificación rápida para que deje de explotar. Espera, ¿qué? Presionó un botón rojo muy grande y prominente. El casco se encendió mientras Parker miraba a un lado y a otro. Comillas ¿qué pasa con todas estas pantallas brillantes? Comillas niño número 43, un casco Hacker Neurolink que te permite acceder a cualquier dispositivo en un radio de 20 metros. Lo necesitaremos para lo que viene. Quizás, declaró la estudiante bruja loca. Comillas ¿ves algo? Comillas destruiste mi puerta y usaste un explosivo en el pasillo gritó Souta, pero Atsume se giró, aún con una sonrisa en el rostro, sin parecer para nada afectada por la mirada fulminante de la profesora. Solo factúralo al señor Powerloader. Vamos, Parker. Se elevó flotando, agarrando al estadounidense de la mano. Souta tenía el borrador activado, sus ojos brillaban y las vendas se enroscaban como serpientes. Comillas ni un minuto que perder. Y salió a toda velocidad, esquivando las vendas de Souta que se estrellaban contra los escritorios, y Peter gimió mientras se aferraba a ella, agitándose como una bandera en un huracán. Comillas va. Tal yo exclamó mientras corría a toda prisa por el pasillo, ignorando los gritos de auxilio de Parker mientras Souta tosía ante el humo. Él la siguió, viendo una columna de humo por el pasillo. Y una Ponitsuno Tori, completamente desconcertada y atónita, parada junto a la escalera, atónita ante el espectáculo. El héroe del borrado no sabía por qué estaba allí. Souta suspiró, llevándose la mano sana a la cara. Májima, si no estrangulas a tu estudiante por esto, se giró, viendo la puerta astillada y el desorden en su aula. Lo haré. Ay, hizo una mueca, sujetándose el brazo. Chilló me va a arrancar la oreja de un mordisco. Incógnita. Tenía que hablar con él. Comillas Kachan, gritó Izuku mientras Kachan, desplomado, se alejaba. Finalmente lo alcanzó, con la mano sobre el hombro de su viejo amigo. Comillas vete a la mierda el rubio atacó con el brazo, y el peliverde retrocedió, esquivándolo mientras veía mejor a su amigo de la infancia cara a cara. Sus ojos rojos estaban llenos de autodesprecio, mostraba los dientes mientras respiraba con dificultad por la nariz. Kachan, no te ves muy bien, Izuku tragó saliva. Verlo en ese estado, le encogió el corazón. Esto era antinatural. Voy a ver a Recover y Girl una última vez, mostró su brazo lastimado, que aún llevaba en cabestrillo. Luego estaré fuera un rato para curarme, así que quítate de mi camino, siseo en tono sombrío, dándose la vuelta. Izuku se sonrojó un poco, frotándose la nuca. Bueno, yo también necesito ir con ella. La mano y todo eso flexionó la mano, que tenía vendas y férulas. Kachan no respondió ni le importó, seguía caminando hacia adelante y entró en una escalera. Izuku aceleró el paso para seguirlo, entrando en la zona aislada. ¿Qué hacer? Bueno, Kachan perdió por primera vez en una pelea directa. Izuku ha tenido muchas de esas en su vida. Escucha, Kachan, yo sé que. No lo harás, así que detente ahora mismo, Deku, Kachan gruñó, dándose la vuelta, e Izuku jadeó levemente. Parecía que estaba a punto de echarse a llorar. Nunca lo entenderás, así que ni te molestes. Pero nada, ladró en voz alta. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Vi lo mejor. Vi la ceremonia, exclamó Kachan entusiasmado mientras Izuku retrocedía. Cómo te abrazó Almit. Qué orgulloso te has visto, apretó los dientes, estremeciéndose. Por mentirme durante todos estos años. Solo para llegar a este punto. Izuku se mordió el labio. ¿Seguía con eso? En el fondo, se maldijo. Él y su bocaza, pero no podía guardárselo así. Tenía que decírselo. Era natural. Y encima, tu don es igualito al de Almit. Igualito a él, exclamó Kachan, con los hombros temblorosos. Y tú también siempre has querido ser como Almit, ¿sabes? Bueno, tú y él están más unidos que nunca, porque eran tan amigos, siendo unos malditos mentirosos. ¿Qué preguntó Izuku? ¿Almit le mintió a Kachan? ¿Sobre qué? Almit nunca pierde. Para nada. ¿Y tú, por qué? Que un mentiroso como tú, que ha llegado tan lejos, se estremeció, haciendo una pausa como si estuviera a punto de estallar. Gana una y otra vez, mientras que yo he llegado aquí por mis propios méritos. Me he esforzado al máximo para llegar a la escuela de mis sueños. He estudiado mucho. He trabajado y entrenado más duro que nadie. Y lo único que he hecho desde que llegué aquí, es perder sus ojos rojos se humedecían mientras la desesperación se apoderaba de ellos.
Comillas, este lugar se ha convertido en una maldita pesadilla. Y todo es por culpa de, gritó Kacchan, e Izuku vio a otros estudiantes que estaban afuera abriendo la puerta, algunos entreabriéndola para echar un vistazo. Comillas, por culpa de. Izuku esperó, y en el fondo, solo quería decirle a Kacchan la verdad. Que había heredado el poder de All Might. Sí, si eso pudiera traerle paz a su amigo, lo haría. Incluso con todas las cosas hipócritas que dijo. Pero no pudo. Kacchan, por favor, detente, suplicó Izuku, sintiendo un dolor en el pecho. Él. Kacchan era su símbolo de victoria. No se suponía que actuara así. Está bien. No lo es. No se suponía que perdiera. Kacchan se puso de pie, e Izuku lo vio, con el rostro desencajado en una expresión de pura tristeza y desesperación, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Comillas, no delante de todo el mundo. No con ese Claw. No con Parker. Él podría haberlo acabado todo de inmediato. Pero jugó conmigo como si fuera un juguete. Estaba indefenso. Tenía que ser salvado de nuevo, como un inútil gimió, con el pecho estremeciéndose al detenerse, jadeando al jadear, incapaz de terminar la frase. Izuku se mordió el labio y se inclinó hacia adelante. Comillas, aléjate de mí, ladró el rubio, casi con miedo. Izuku, por instinto, se apartó de la bofetada de Kacchan al acercarse. Los dos retrocedieron mientras Kacchan, furioso, golpeaba su brazo herido contra la ventana. Vio al rubio que durante tanto tiempo había sido su idea de victoria, de superar cualquier obstáculo, desplomarse contra la pared. Agotado. Derrotado. Deku, habló Kacchan, con la voz ronca mientras se orientaba, con la mano sobre el brazo en cabestrillo, e Izuku sintió náuseas. Su intento de consolar a su amigo de la infancia. Solo le causó dolor. Solo, déjame en paz. Levantó la cabeza, con los ojos hundidos, sin vida. Los ojos de un hombre que había perdido su sueño. A Izuku se le heló la sangre y abrió los ojos de par en par. Por favor, suplicó, e Izuku vio cómo se le caían las lágrimas. Y se marchó, y el actual portador de One for All no pudo hacer más que ver cómo se iba su amigo, tambaleándose como un zombi al bajar las escaleras. Izuku ha logrado tanto desde que llegó que ha perdido la cuenta. Amigos. Reconocimiento. Apoyo. Los pasos necesarios para alcanzar su sueño. Sin embargo, ¿Kacchan iba a ser el precio? El chico de pelo verde permaneció en silencio, sin saber qué hacer, mientras apretaba los puños con los hombros temblorosos. Comillas, ¿qué debo hacer? Coma, pensó Izuku. Comillas, ¿qué puedo hacer? Incógnita. Atsume, déjame ir, gritó Peter, agarrándose de un brazo mientras la chica corría por los pasillos. La pelirrosa lo ignoró, sonriendo ampliamente mientras hacían giros bruscos que hicieron que Peter gritara y jadeara como si estuviera en una montaña rusa. Comillas, aquí estamos, y se detuvo, girando mientras el impulso de ambos los hacía girar como un trompo antes de caer. Comillas, así que ya está a máxima velocidad. Supongo que tengo que ajustar la velocidad. Peter escuchó las reflexiones de Atsume mientras estaba tendido en el suelo, viendo las luces girar en círculos sobre su cabeza. Él bajó la mirada y vio a Atsume encima de él, su pecho vestido con una camiseta negra aplastando contra su propio estómago. Y tuvo una vista muy linda. Oh, hola, veo muchos de ustedes. Hola, Parker. Atsume rió, su tono implicaba que estaba demasiado mareada para notar o importarle que su escote fuera prominente. Peter se puso de pie de un salto, con las mejillas rojas como remolachas al tambalearse un poco, manteniéndose erguido como un palo. Comillas, ¿no puedes simplemente llevarme al estudio como a un ser humano normal? Uf. Se relajó, se llevó una mano a la cara mientras ofrecía la suya, y sintió que la bruja loca la tomaba. Normies Stlomires. Además, esto era muy importante, declaró Atsume con los brazos abiertos y una radiante sonrisa. Tenía que venir a buscarte en persona. Comillas, Atsume, pasaste a toda velocidad por el pasillo otra vez, gritó Power Loader desde el estudio de apoyo. Espera, otra vez. Comillas, y también volaste otra puerta, ¿en serio? Sí. Lo hice para atrapar a Parker. La chica de ojos amarillos agitó el brazo mientras Peter se giraba, sacudiendo la cabeza para intentar recuperar la compostura. Sigue así, y te pongo la correa. Eraserhead me llamó hace un momento para regañarme. El profesor con armadura se guardó el teléfono en el bolsillo. Pero veo que trajiste al hombre del momento. Comillas, el hombre del momento, pensó Peter en voz alta. Suspiró, bajando la mirada. Mira, te agradezco que intentes celebrar mi victoria en el festival deportivo. De verdad, pero... ¿celebrar? No vinimos a festejar, tonto.
Atsume entró corriendo mientras lanzaba sus botas voladoras sobre una pila de otros aparatos y equipo. Se giró con los brazos abiertos. Comillas, ya casi lo logramos. Ya casi la salvamos. Puntos suspensivos. Salvándola. A Peter se le cayó la mandíbula y el corazón le dio un vuelco. Comillas, que preguntó en inglés. En medio de sus combates, Atsume tuvo una epifanía. Ni siquiera se molestó en ver el resto del festival, explicó Power Loader. Se puso a trabajar en tu traje de inmediato, y cuando regresé del estadio, la vi dando pasos agigantados. Se hizo a un lado, y en una de las pantallas holográficas había una imagen. Una imagen de su traje de Spider-Man sin la máscara, con el brillante núcleo azul brillante en el centro, bajo la insignia arácnida. Así es, su dron. Comillas, intentaba llegar al chip de ella junto al reactor, declaró Atsume. Comillas, todo este tiempo, intentábamos acceder al chip y moldear los conectores microscópicos, lo que nos habría llevado meses. Solo teníamos que usar la gran insignia que tenía adherida, que cumple alguna función dado el cableado y las CPU que lleva dentro, y conectarla. Los puertos allí eran mucho más fáciles. Básicamente, devolver al remitente. Power Loader lo definió. Pulsó el logo de la araña y este salió. Experimentó un poco y lo volvió a insertar, descubriendo que se conectaba al chip. Puntos suspensivos. Iban a hacerlo. Comillas, aquí y ahora, preguntó Peter retóricamente, con una sonrisa a punto de estallar en su rostro. Olvídense del festival del segundo año, tenía que estar aquí mismo. Así es, nos conectaremos no con el chip, sino con este artilugio de la araña, y a través de él, accederemos al chip. Y con eso, Power Loader se quedó sin palabras cuando Atsume saltó frente a él. Podemos salvar a Karen. Peter se tambaleó, parpadeando antes de soltar breves carcajadas mientras se dejaba caer de espaldas en una silla. Joder, negó con la cabeza. Comillas, mierda, rió en inglés, tapándose la cara con las manos. Ay, no puedo creer que lo haya olvidado después de tanto tiempo. Dios mío, qué tonto soy, murmuró Peter en su lengua materna, hundiendo los hombros. Ya entendí, no digas palabrotas en inglés, dijo la profesora en japonés. Comillas, pero se te olvidó que... Ese cacharro es un dron. Peter se pasó las manos por la cara al ver a Atsumei, allí de pie. Espera, es un dron y no nos dijiste por qué, preguntó Power Loader, con un tono que indicaba un gesto de arquear las cejas. Lo olvidé, admitió Peter tímidamente, sonrojándose. Todo este tiempo lo estaba viendo desde el ángulo equivocado, negó con la cabeza, sonriendo a la curvilínea pelirrosa que tenía delante. Te debo una gran, May. Ella sonrió. Espera, parpadeó. Comillas, ¿por eso te marchaste del festival de repente? Bueno, obvio. Pero tus inventos, los patrocinadores. Todo eso significó mucho para ti. Sí, pero tu amistad era más importante, tonta. Además, pueden contactarme, la O. Peter casi sintió ganas de llorar antes de abalanzarse sobre la niña para atraparla en un abrazo, sorprendiéndola claramente. No le importó que oliera a aceite de máquina y tuviera grasa en los brazos. La chica aún conservaba esa sonrisa salvaje e inclinó la cabeza mientras él la abrazaba con más fuerza. Si ya terminaron, creo que tenemos trabajo que hacer. El profesor sonrió con suficiencia mientras se acercaba a su consola. Peter soltó a la chica, sin importarle siquiera las manchas en su camisa. Vamos a buscarla. Peter sonrió de oreja a oreja, igualando la sonrisa de May. La chica asintió vigorosamente. Comillas, vamos. El trío se puso manos a la obra. El cansancio de Peter, del día anterior, se disipó con entusiasmo y urgencia mientras trabajaba junto a May, ambos de pie junto al traje de Spider-Man. Como un cirujano, May usó un cortador láser para abrir con destreza una incisión en el abdomen y luego en el tórax de la insignia. Peter le proporcionó las herramientas, y su conocimiento de la tecnología Stark le permitió obtener la medida y la longitud correctas del cortador láser para evitar penetrar los valiosos circuitos internos. De acuerdo, fácil, murmuró Peter. Él y May se acercaron mientras terminaban de hacer un recorte rectangular en ambas unidades. La placa metálica se despegó con una ventosa cortesía del estadounidense, y se exhibió el circuito brillante de las partes internas del dron. Bien, ahora a fabricar los componentes correctos. Ah, sí, dijo May. Los puertos aquí son mucho más grandes que el puerto del chip, sonrió. Será pan comido. Sensei. Consígueme esas piezas de cobre y goma, por favor. Bueno, tranquilo. El jefe del departamento de soporte se acercó al banco y entregó los materiales mientras May aplicaba una herramienta del tamaño de una pinza a un componente con forma de caja.
Así que este es el cerebro de nuestro pequeño dron, lo que significa que cuando se acopla a tu traje, se conecta al reactor ARC y al núcleo de IA, murmuró Mei. Si podemos conectarnos con la CPU del dron, tendremos un puente, concluyó Peter, negando con la cabeza. No puedo creer que no se me haya ocurrido. Siempre miro a mis bebés desde diferentes perspectivas. Si algo no funciona, simplemente dale la vuelta para verlo desde una perspectiva diferente, afirmó la pelirrosa. Siempre se suelen encontrar soluciones al mirar las cosas desde otra perspectiva. Lo tendré en cuenta, Peter le sonrió. Primero, debemos asegurarnos de que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Debe tener la forma y el tamaño perfectos, y los nodos necesarios para su interior. Mei usó la herramienta y la acercó a un cable. Eso debería contener las funciones de automatización del dron. Solo necesitamos desengancharlo, y luego podremos añadir nuestro propio puerto. Entendido, Mei acercó la pinza al cordón, tirando lentamente. Tranquilo, era lenta, sus ojos, como dianas doradas, permanecían inmóviles sin parpadear. Peter incluso podía ver cómo sus iris se acercaban. Entonces tiraron de la cuerda, sin causarle daño alguno, ya que la apartó con cuidado. Peter y Mei suspiraron, mirándose. Mei aún tenía esa amplia sonrisa, mientras que Peter rió levemente. Ahora, el puerto, se acercaron al banco de trabajo, mezclando los componentes de cobre y goma antes de pasar a sus consolas. Power Loader, que observaba desde un lado, rió levemente. No apartaba la vista de los rayos X del traje, viendo el brillo del reactor ARC circulando en su interior. Increíble. Un año entero y esta pieza de tecnología no había necesitado recargarse. Es hora de crear el archivo y el servidor para ella. Empezó a quitarse la armadura, listo para ayudar, antes de ver a los dos trabajando juntos mientras gritaban medidas. Comillas bien, tráelo con un par de milésimas de precisión, dijo Peter. Tiene que ser más de una docena de milésimas. No se puede profundizar demasiado, respondió Mei, trabajando arduamente mientras manipulaba las herramientas. Los brazos robóticos obedecían sus órdenes mientras comenzaban a crear un nuevo cable con los componentes necesarios para establecer la conexión. ¿Comillas seguro? Claro. ¿Puedes empezar a fabricar ese adaptador USB? Usa la impresora 3D y consigue lo necesario del montón de chatarra, respondió Mei. Comillas lo tendré listo en minutos. Peter se levantó de su banco y se dirigió a la mesa de al lado mientras se ponía a trabajar en la holopantalla. Aunque era en japonés, el estadounidense pareció captar la idea mientras murmuraba palabras y órdenes para sí mismo. Usó el teclado para buscar la receta de un adaptador USB. Entendido. Peter corrió hacia el estante y regresó con los ingredientes necesarios mientras tomaba medidas con un micrómetro y una regla, obteniendo las dimensiones correctas mientras sus manos volaban como un maestro de piano. Consiguió los metales necesarios, los componentes de caucho y polímero adecuados y se puso manos a la obra. La máquina comenzó su proceso quirúrgico, cortar los metales a las dimensiones correctas, usar pulidores tridimensionales gigantes para eliminar las rebabas y, posteriormente, cuchillas de corte láser. A continuación, aplicó aceite y disolvente para enfriar el metal. A continuación, cortó y fabricó los cordones de caucho, infundiendo polímero para unirlos. Después, añadió lentamente el cobre y los cables con guantes, mientras Peter se acercaba, añadiéndolos uno a los cordones de caucho y polímero. Los conectó al puerto USB y se giró hacia Mei, que estaba ocupada con su cordón. Oye, Mei, ¿me das las dimensiones de Peter? Se quedó atónito cuando un avión de papel le golpeó la cabeza, haciéndole hacer una mueca al mirar hacia abajo. Se arrodilló, recogió el papel y lo desdobló. Había números escritos dentro. Volvió a levantar la vista y Mei lo saludó con la mano. Me leíste la mente. Sonrió, revisando los números y empezó a introducir las medidas y los números correctos, y la impresora láser se puso a trabajar, creando el puerto correcto para conectar el cable de Mei. La máquina funcionó, y Peter vio cómo la goma y el polímero se plegaban, envolviendo los cables y el cobre. Un soldador láser entró siguiendo las instrucciones de Peter, guiándolo con pulso firme, sellándolo al completarse el adaptador USB. Ingresó el refrigerante, seguido de los sopladores de aire, mientras Peter caminaba junto a la máquina, del tamaño de un coche, hasta llegar al final. Y, deslizándose por una ranura, estaba su adaptador. Listo, se giró y vio a Mei levantarse las gafas. Comillas, acabo de terminar. Ya hice los servidores de respaldo. Tuve que borrar algunos planos deficientes y un montón de cosas de mi predecesor, pero no creo que las necesite.
Power Loader se levantó de su escritorio y se acercó mientras los dos adolescentes estaban de pie con sus dispositivos en la mano. Peter bajó la mirada, deseando que su corazón se calmara a pesar del frenético latido. Solo, conectamos esto, Y. Podría funcionar, dijo May, tomándole la mano mientras ambos se acercaban al banco donde esperaba el traje. A varios metros de distancia, había una computadora instalada, conectada a numerosos brazos robóticos y a una línea de ensamblaje para crear piezas de equipo más grandes. Peter respiró hondo e introdujo la memoria USB en la computadora. Se giró y vio que May le entregaba el cable que había confeccionado. Toma, este es el bebé número 66. Peter lo tomó de sus manos enguantadas. Como Karen es tu bebé adoptiva, quiero que seas tú quien lo haga. Peter se mordió el labio inferior y asintió. Bien. Conectó su cordón con el de May en el punto correcto. Tranquilo, tú puedes. Solo estaba metiendo un cordón en algo. Se giró hacia el traje. Lo primero que el señor Stark le había dado. Mordiéndose el labio inferior, acercó el cordón al traje, tomando un catalejo mientras observaba el dron sujeto a la insignia. Encontró el ángulo correcto del cordón, inclinándose para introducirlo lentamente. Era lento, pero le temblaban las manos. Estaba tan cerca. Tan cerca. Sintió una mano en la suya al ver a May mirándolo, incluso con su pecho cerca de su cabeza. Tranquilo. Solo respira. Habló, ya no en voz alta, sino suavemente. Fue agradable. Respira, Peter cerró los ojos. Solo. Respira, habló en inglés, abriendo los ojos de nuevo mientras se ponía las gafas. Podía oír a Power Loader acercándose, cerniéndose sobre ellos y observándolos con sus ojos. Se había quitado el casco de constructor. Peter divisó la CPU del dron y su vista se agudizó al acercarse al pequeño puerto. Lentamente, acercó el cable, y lo introdujo. Hacer clic. Todo el interior del dron brillaba de color azul, al igual que el traje, ya que Peter podía ver el resplandor del reactor Arc en el interior. O un pin en la computadora. Todo el estudio de soporte permaneció en silencio absoluto mientras se acercaba y hacía clic en el mensaje para permitir el acceso a este dispositivo. Confirmado. Entonces Peter vio una gran pantalla negra emergente. Y dentro, una grana azul con una flecha en el centro apareció por un instante, luego una línea recta. Su corazón se detuvo. Peter no sabía que la computadora tenía un micrófono y una cámara incorporados, sus ojos estaban pegados a la pantalla. ¿Comillas Karen? Preguntó suavemente en inglés. ¿Comillas estás ahí? Hizo una pausa, esperando. Solo podía oír el aire acondicionado de la habitación, su respiración y los latidos de su corazón. Hola Peter, estoy aquí. La línea se movió y la fina voz inglesa de Karen resonó por todo el estudio. El rostro de Peter se iluminó como un fuego artificial, radiante, mientras gritaba de risa y alegría. May y Power Loader retrocedieron, sobresaltados por el repentino ruido. Soy yo. Karen, soy yo. Miró fijamente la pantalla, con las manos a ambos lados del monitor, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas y el corazón le latía con fuerza. Vio movimiento y notó que la cámara se acercaba. Peter, te veo, respondió ella, y Peter, sin poder contenerse, abrazó el monitor, con los hombros estremeciéndose al finalmente soltarlo todo. Ahora no puedo. A Peter no le importaba, lo único que importaba era que ella había vuelto. Ella se había reunido con él. ¿Estás bien? Lo siento, Karen. Lo siento mucho, sollozó con los ojos cerrados, abrazado al monitor. Comillas, perdón, ¿por qué? Y parece que estás abrazando mi receptor de audio, y estás muy angustiado. Respondió Karen, y al oír la orden, las luces del estudio parpadearon. Mientras Peter lloraba, oyó el zumbido de la maquinaria y sintió como los brazos mecánicos de los brazos robóticos cercanos giraban y sus abrazaderas se abrían, envolviéndolo suavemente. No tengo los brazos suaves de un humano, pero he oído que los abrazos ayudan a aliviar el malestar emocional. Peter negó con la cabeza, sonriendo de oreja a oreja mientras soltaba una carcajada, antes de llorar, gritar y sollozar a más no poder. Por fin, había vuelto. Por fin había vuelto con él. Detrás de él, May estaba de pie, boquiabierta junto a Power Loader. Comillas, ¿cómo está? Para tener ese nivel de control, debió acceder al sistema en un abrir y cerrar de ojos. Tenía cortafuegos instalados y, Power Loader hizo una pausa y se giró al ver a su prodigio de cabello rosa mirando a su amiga castaña, atónita. Espera, ¿estaba a punto de? Atsume, ¿estás? La chica se animó, limpiándose la cara con el brazo. No te preocupes por mí, estoy bien, rió May, sonriendo mientras miraba a su maestra. Estoy feliz.
salvamos al bebé de Parker, a su hermoso bebé adoptivo. Sí, claro que lo hicimos, suspiró, poniéndole una mano en el hombro mientras Peter seguía llorando, con los brazos robóticos aún abrazándolo. Peter, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?, preguntó Karen antes de que su voz se apagara mientras Peter comenzaba a calmarse, respirando con dificultad y ronquera mientras ella hablaba con relativa calma. Estoy detectando varios sistemas nuevos con fabricantes que no aparecen en mi base de datos. Peter, ¿estamos en otro planeta? No llamaría a Japón otro planeta, se quejó Power Loader. No somos tan diferentes de Estados Unidos. Peter levantó la vista, parpadeando mientras se secaba las lágrimas. Solo para que un brazo robótico apareciera cerca de su cabeza, con una pinza que sostenía un trapo. Soltó una risita, lo tomó y se frotó la cara. Otro planeta, sobre eso, murmuró Peter, lamiéndose los labios mientras repasaba la respuesta en su cabeza. Karen, es una larga historia. Pero primero, quiero que conozcas a quienes me ayudaron a liberarte del traje. Se sentó en la silla, exhausto, pero rebosante de alegría, mientras hacía un gesto con el brazo. Karen, te presento a, mis amigos. Habló en japonés. Atsume Mei, una compañera mía aquí en la Academia UA, y el héroe Pro Power Loader, un profesor. Comillas hola, dijo Mei con voz tranquila, saludando. Comillas qué gusto conocerte. No puedo creerlo. Un bebé que habla e interactúa. Hola dijo Power Loader con una amplia sonrisa. Aisan. Veamos, la computadora que contenía a Karen Zumbo, y una ventana separada apareció y repasó millones de líneas de código en un abrir y cerrar de ojos. Mis registros no indican que hayas aprendido japonés, Peter, dijo Karen con sorpresa. Y además pareces mayor. Peter, ¿te importaría explicarnos la situación? Peter empezó a decir algo, pero se contuvo. No le parecía bien mentirle a Karen, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Despertar en otro planeta 100 años en el futuro con solo su traje. Era, increíble, pero Karen merecía oírlo. Por ahora, solo necesitaba seguir con la historia que siempre había tenido. Tal vez ella. Peter se estremeció al ver vibrar su teléfono. Bajó la vista y vio un mensaje de un número desconocido. Seguiré tu ejemplo. Comillas, ¿quién es ese?, preguntó Mei. Ese solo you, dijo Peter, guardando su teléfono en el bolsillo. De todos modos, Karen, ¿qué es lo último que recuerdas? Debido a circunstancias extremas, se quitó la máscara, nuestro principal medio de comunicación, al intentar llevar a cabo una misión de rescate para salvar al doctor capturado. Ese sí, se podría decir eso, asintió Peter. Subir a la atmósfera superior en una rosquilla espacial sin duda podría considerarse una circunstancia extrema. Entró en pánico entonces. Dudaba que alguna vez dejara de lamentarse por semejante error. Después de eso, mis registros indican que el chasis del traje arácnido Mark I se fusionó con el Proyecto 17, cuyo nombre en clave era Araña de Hierro. Desde allí, solo pude acceder a tus signos vitales. Grabé varios eventos sísmicos, así como cálculos de daños de una batalla, pero pronto se interrumpieron todas mis conexiones con los distintos servidores. Peter asintió, esa fue la historia, en pocas palabras. Sí, Karen, ha pasado, casi un año desde entonces, dijo sin rodeos. Si fuera posible, Peter podría jurar que el destello en el monitor fue un parpadeo. Para un chico que ha viajado en el ala de un avión que se estrella y lucha contra un traficante de armas con armamento alienígena, tienes un talento especial para superar las predicciones, Peter. Espera, dijo Power Loader, comillas, armamento alienígena. Montado en el ala de un avión que se estrella. SHHH, dijo Mei con calma, poniendo literalmente su brazo sobre el casco del maestro, todavía siguen. Peter se rió lo mejor que pudo. Ah, gracias Mei. El mecánico mostró una sonrisa y levantó el pulgar. Bueno, Karen, después de, su voz se fue apagando al recordar ese planeta. Frunció el ceño y se mordió el labio. Lucha. Perdimos. Peter hizo una pausa, apartando la mirada, incapaz de repetirlo. No 2 veces al día. El monitor quedó en silencio por un momento. Comillas, ¿de verdad se ha ido?, preguntó Karen. Esa pregunta. La pregunta que le impidió a Peter conciliar el sueño al llegar. La pregunta que no se permitió formular durante meses. Finalmente respondió y en ese momento Peter sintió una lágrima correr por su rostro. Sí, se ha ido. Toda la sala volvió a quedar en silencio. Peter intentó respirar, pero le temblaba. Creía haberlo superado hacía tiempo. Decírselo a Karen lo trajo todo de vuelta. Peter, siento mucho haberte dejado solo con esto. Peter meneó la cabeza, secándose las lágrimas de los ojos.
No fue del todo malo. Conseguí algunos amigos que me ayudaron. Power Loader Sensei ha sido de gran ayuda para traerte de vuelta, y Mei ha hecho más de lo que jamás imaginé que podría. De nada, dijo Mei, esbozando una sonrisa. Y no estaba completamente solo, continuó Peter. Me mudé con una amiga de la familia, Yu, que me ha cuidado muy bien. Me dio la oportunidad de venir a la UA y ha sido toda una aventura aquí. ¿Es divertido, verdad?, preguntó Mei, poniéndose a su lado. Fue muy divertido y vale la pena, asintió Peter. Entonces con gusto seguiré ayudándote, dijo Karen, y si realmente estaba allí, Peter podía imaginarla sonriendo. No lo querría de otra manera. Bueno, por mucho que me guste el momento, aún tenemos trabajo por hacer, dijo Power Loader. Tenemos una IA enorme que necesita una unidad de contención porque estoy bastante seguro de que no quiere pasar un día más con ese traje. Puedo mostrar varias opciones de transferencia, si las necesitas, ofreció Karen. Por el momento, también puedo transferir al smartphone de Peter, aunque necesitaré una conexión directa para crear un hogar adecuado. Los ojos de Mei brillan, comillas, muéstrame las opciones, las necesito para mis bebés. Peter resopló ante el entusiasmo de su amigo y ante el hecho de que Power Loader le impidiera aprovechar todo lo que Karen le ofrecía. Un segundo después, otro mensaje llegó al teléfono de Peter. Hablaremos más tarde. Y eso estaba perfectamente bien, por lo que a Peter respectaba, tenía todo el tiempo del mundo. Ya le escribiría a Momo más tarde. Incógnita. 30 minutos después, Power Loader terminó de crear un servidor para que Karen lo habitara. Para ser justos, no fue tanto que el profesor construyera un servidor, sino más bien que siguiera las instrucciones de la IA. Después, con un práctico cable USB, el smartphone de Peter instaló una nueva aplicación con el logo de Stark para contactar a Karen y acceder a sus archivos y memoria, que se conectarían a través de la nube configurada por Power Loader dentro de UA. Un consejo, no podemos retener a Karen aquí para siempre, como suelo decir. Pero, dada su complejidad, combinada con la tecnología que tu mentor tenía junto con tu equipo, creo que es mejor que se quede dentro de los límites de los cortafuegos de la UA por ahora. Si algún villano o alguna empresa de soporte técnico sospechosa se les ocurre alguna idea, te pondrías a ti y a tu familia en grave peligro. Confía en mí y mantendré a Karen a salvo en este extremo. Las palabras de Power Loader resonaban en la mente de Peter mientras caminaba por los pasillos de la UA, mirando su teléfono. Así que, nos encontramos en una dimensión completamente nueva, dada la diferente marca de tiempo y la falta de eventos históricos que coincidan con mis registros anteriores. Karen habló por el auricular de Peter. Él lo tocó, agradeciendo a Mei por encontrar uno funcional. Era pequeño y le quedaba perfecto. Lo conectó mediante una conexión Bluetooth creada por la IA, restringida solo a su teléfono y al dispositivo que Karen eligiera, siempre que Peter le diera el visto bueno. Sí. Acabé aquí después de que perdiéramos y he estado intentando sacarte de aquí lo mejor que he podido Lo sé. Porque sé que no eres de los que se rinden tan fácilmente, Karen tranquilizó a su compañero mientras salía del edificio, respirando hondo y contemplando el cielo azul. Había unas bonitas nubes en lo alto. Lo intenté todo, pero no tenía las herramientas, pero tienes que agradecerle a Mei. No te habría sacado de aquí si no fuera por ella. Entonces tendré que agradecerle de nuevo, dijo Leia con suavidad. Peter respiró hondo y saltó alto y rápido, aterrizando en el lateral de un edificio. Lo trepó rápidamente y llegó a la azotea de la UA. Suspirando, se tumbó en el suelo, con el teléfono a un lado, mientras miraba las nubes. Comillas, ¿quieres hablar con tu amiga Yao Yorozu Momo?, preguntó Karen, animando a Peter. Comillas, ¿estás revisando mis mensajes, preguntó con ironía. Comillas, ¿deseas que no lo haga? No, no pasa nada. Puede que olvide algo y me lo digas por si acaso. Pero, Peter se llevó las manos a la cabeza al sentir la brisa. Suspiró, así era la vida. En lo alto del edificio más alto de la colina más alta de Musutafu. Le recordaba a su casa, cuando podía contemplar las estrellas desde lo alto de los rascacielos de Queens. Siempre había querido ir a lo alto de Manhattan y contemplar las estrellas, pero a larga distancia y cumpliendo con su deber en el barrio. Necesito hablar con ella. Ella también parecía preocupada. Y a juzgar por tu historial de chat grupal, parecen ser buenos amigos. Peter sonrió ante su pregunta. Vale, permiso para usar el chat grupal, pero, sí, sonrió radiante, mirando hacia las nubes. Momo es la chica más inteligente que he conocido. Y además es guapísima. Por cómo le queda el uniforme y cómo le queda su traje de heroína, se sonrojó, mordiéndose el labio. Lo siento,
Supongo, nunca había tenido la oportunidad de desahogarme así suena un poco raro. Hablaste de cosas similares y complementarias con Liz en aquel entonces. Nunca me pareció raro, Peter. Solo que, siendo un adolescente, sientes una atracción hormonal e intelectual por una joven. Peter cerró los ojos y respiró hondo. Bueno. Momo hace que Liz parezca normal, sin ofender. Y ella y yo somos los representantes de clase y, volvió a abrir los ojos, suspirando mientras miraba las nubes. Podía oír fuegos artificiales a lo lejos. El festival deportivo de segundo año debía de haber empezado. Me salvó la vida hace un tiempo. Ella y Midori. Comillas, ¿te refieres a Midori Yaizuku? Sí, es un niño nervioso, pero puede murmurar sin parar. Y también llorar. Peter rió, recordando un poco el podio. Pero, es un buen tipo. Y uno genial cuando lo conoces. Nunca se rinde, ni siquiera cuando su cuerpo se destroza por sobrecargar su don. Es un superpoder, sonrió levemente. Comillas, pero lo ha conseguido controlar. Solo tenía que darle los consejos adecuados. Sé lo que es un don, Peter, respondió Karen. Cuando me conectaste de nuevo, revisé la abundante documentación histórica a la que puedo acceder a través de millones de sitios web y su contenido. Dones. Ley de dones. Listas de héroes y villanos. Películas en desarrollo, ahora conozco muchos temas aquí. Oh, lo siento, se rió un poco de sí mismo. Tranquilo. Si acaso, debería ser yo quien se disculpara, dijo la IA. Las funciones de emergencia, una vez que perdí mi unidad de comunicación, me limitaron a la CPU, pero aún podía monitorear tus signos vitales. Intenté enviar un mensaje, pero no había ninguna función a la que pudiera acceder. Solo tú tienes acceso para iniciar ciertos comandos para que yo actúe. Comillas, ¿por qué?, preguntó Peter. Tony creó una protección Ultron. Las IA como yo no podían actuar con la misma independencia que antes gracias a eso. Peter se quedó boquiabierto. Ah, sí. La ofensiva Ultron. Destruyó una nación entera del tamaño de Rhode Island gracias a que su IA de defensa especial se volvió rebelde. Bueno, eso tiene sentido. No podías hacer nada al respecto, Karen. Debería haber sido mejor, y punto. Parece que sí, según mi búsqueda en Internet. Eres tendencia en la mayoría de las redes sociales aquí en Japón, y más aún considerando cómo te conectan con Almit. Peter suspiró, llevándose la mano a la frente. Sí, lo había olvidado. Gané el festival deportivo. Peter inhaló y exhaló. Solo hay que sonreír y saludar, ser como el señor Stark. Estaré ahí para ayudar, aunque mi experiencia con los medios y los paparazzi sea limitada. Revisaré varios libros electrónicos y buscaré algo relevante si me das luz verde, Peter, sugirió Karen, y Peter se rió. Está bien. O sea, estoy seguro de que el señor Stark nunca llegó a tener tanta confianza gracias a algún libro. Solo tengo que aguantar los golpes. Peter juntó las manos sobre el pecho. Aprender sobre la marcha. Eso es todo. Entonces estaré ahí, de tu lado. Cambiando de tema, reflexionó la IA. Debo decir, Peter, que las peculiaridades de este mundo superan la mayoría de mis parámetros, dijo Karen. Incluso en tu propia clase, las habilidades de tus compañeros me hacen ignorar cualquier contingencia, salvo las de nivel Vengador. Peter asintió, tenía sentido. Todos aquí eran increíbles, nacieron con poderes únicos. Y todo había comenzado con un bebé brillante en un hospital. Pero bueno, cosas extrañas habían comenzado desde menos. Espera, ¿qué acaba de decir? Comillas, contingencias de nivel Vengador. La etiqueta de Tony para cualquier poder que pueda igualar a uno o varios miembros de los Vengadores, explicó la IA. El único contraataque establecido para los Vengadores es el proyecto Verónica. Comillas, ¿te refieres al Hulkbuster?, preguntó Peter, recordando los numerosos vídeos de ese traje gigante enfrentándose al increíble Hulk. No, dijo Karen con firmeza, Proyecto Verónica, creado por Tony Stark y Bruce Banner para contener personalmente a Hulk y la Viuda Negra, cuyo nombre real es Natasha Romanoff, y Thor no estaban disponibles para el combate. Sí, se llama así, dijo Peter, pero Hulkbuster es más genial. Los medios lo pusieron por todas partes. Ese no es su nombre. Más o menos lo es, argumentó Peter, arqueando una ceja. Se ganó ese apodo. Esto no está en debate. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo durante el último medio minuto y qué cambiamos ahora? Explicando por qué tengo razón, ¿puedo continuar?, pregunta Karen, con un poco más de fuerza que antes. Peter asintió, pero intentar no reírse le estaba costando el alma. Por suerte, Karen no lo sabía, así que continuó.
Almita ha igualado, si no superado, la fuerza proyectada para Thor. Francamente, sus capacidades teóricas han estado destruyendo todas las leyes de la física que conozco. Podría ser incluso más fuerte que Thor, según la información que estoy recopilando. Peter no podía rebatirlo. La idea de que los dones eran raros se le metió en la cabeza enseguida, así que la idea de ver a Almik cambiar el clima de un puñetazo no le impactó tanto como debería. Ahora que lo pensaba, la posibilidad le hacía preguntarse cómo un don de superfuerza le permitía hacer algo así. Aunque no fuera superfuerza, no había ninguna combinación de poderes que explicara el símbolo de la paz. Eso son rarezas, dijo Peter, recostándose y mirando al cielo una vez más. Se vuelven más raras. ¿Sabías que hay un héroe del top 10 aquí en Japón que es simplemente una lavadora viviente? Sí. ¿Cómo? Ah, cierto, una IA supercerebral. Sin embargo, creo que el término raro no describe bien las peculiaridades del top 10, ni siquiera las de sus compañeros. La descripción más acertada, diría yo, es práctico. Peter se rió entre dientes, sí, todos son increíbles. 743 mensajes grupales concordarían con esa afirmación hasta cierto punto. Hablando de amigos, tienes otro mensaje de Yaoyorozu Momo, con un mensaje sin leer de ayer. ¿Quieres que te lo lea? Peter suspiró, dándose una paliza. Mierda, olvidé contactarla. Ya lo tengo, dijo Peter, pegándose el teléfono al empeine y lanzándolo hacia sus manos. Un rápido deslizamiento abrió el mensaje, hora de leerlo. Peter, ¿estás bien? Enviado ayer. ¿Te gustaría hablar un poco? Enviado hace un momento. Dios mío. ¿De verdad que la preocupó? No. Rápidamente escribió una respuesta. Sí, estoy bien. Mejor que nunca. Estuve hablando con un viejo amigo. Comillas viejo amigo preguntó Karen. O sea, no puedo decir que seas una IA a primera vista dijo Peter, encogiéndose de hombros. Además, si de repente digo que estuviste atrapada en mi ropa durante 10 meses, las cosas solo se pondrán más raras. Lo dice el chico que pintó las paredes de un almacén con su telaraña. El chico americano se burló, poniendo los ojos en blanco. Me aburría, dijo Peter en humilde defensa. Se salvó cuando su teléfono volvió a vibrar y apareció otro mensaje en la pantalla. Me alegra saberlo. Si necesitas algo, no dudes en llamar. Entiendo. Peter dejó el teléfono y suspiró mientras volvía a mirar el cielo. Nunca había sido un astrónomo, no podía con toda la contaminación lumínica de Nueva York. Aquí ocurría lo mismo, pero al menos había una agradable similitud con los esquilines. Grandes edificios, logos enormes y pantallas gigantes que hacían que los cines parecieran pequeños. Y Musutafu no era tan malo algunas noches, ya que estaba en las afueras, cerca de la costa del área metropolitana de Tokio. Tu chat grupal se ha actualizado, dijo Karen. ¿Comillas en serio? ¿De qué están hablando todos? Actualmente, las conversaciones sobre posibles prácticas son el foco principal. Pero Midori Aizuku parece tener problemas para contactar con Ida Tenya. Peter frunció el ceño y lanzó una mirada confusa a su teléfono. ¿Comillas en serio? ¿Qué le pasa a Ida? Al revisar los registros, encontré una noticia sobre su hermano. El héroe Ingenium, llamado Ida Tensei, fue atacado por el asesino de héroes, un villano asesino en serie, y sufrió heridas graves. Peter se levantó de golpe, ¿qué? Y Ida era el nombre de Ingenium. Lo que significaba. Karen ni siquiera se inmutó, o mejor dicho, no se detuvo. Para aclarar las cosas, estaba trabajando en su ruta de patrullaje cuando fue emboscado por el llamado asesino de héroes. Está estable por ahora, y la familia Ida ha solicitado que no se hagan preguntas. Irónicamente, su empresa divulgó información de que Ingenium estaba al acecho del asesino de héroes después de que varios héroes fueran encontrados asesinados o mutilados en el distrito Osu, a 56 kilómetros de aquí. Peter asintió y, perezosamente, se dejó caer de espaldas. Maldita sea, Peter no tenía precisamente una relación muy cercana con Ida, pero no podía decir que no lo compadecía. Perder a un familiar, ya fuera un hermano o un tío, era algo que nadie merecía. Al menos Ingenium había sobrevivido. Esperaba que el hermano de Ida hubiera sobrevivido. Por ahora, se hacía tarde. Peter se incorporó del suelo y sintió un ligero cosquilleo. Miró a un lado y griega. Había un rostro en el suelo. Un rostro sonriente con brillantes ojos azules. ¿Qué? Peter se quedó mirando la cara. Comillas buenas tardes, declaró la voz, con una exuberancia madura pero juvenil. El estadounidense se quedó boquiabierto. Buenas tardes respondió Peter lentamente en japonés. ¿Puedo ayudarle? Bueno,
Te vi trepando por las paredes rapidísimo, y pensé que podía ir a verte. Parecía que también estabas enfrascado en una conversación con alguien por teléfono. Peter palideció. ¿Lo estaban observando todo este tiempo? Ni se dio cuenta. Así que no quise interrumpir y me fui detrás de la pared. Cuando oí que dejaste de hablar, asomé la cabeza, la cara rió un poco. Espero no haberte asustado ni nada. ¿Estás bien? Peter agarró su teléfono y se lo guardó en el bolsillo, agradecido por el silencio de Karen. Bueno, si no recuerdo mal por los mapas, los pisos superiores son de tercer año, ¿verdad? Si te distraje subiendo, te pido disculpas. Supongo que, solo quería subir más rápido. Se frotó un poco el brazo, avergonzado. Vaya, ahora sí que se mete en un lío. Bueno, no te equivocas, los de tercer año, como yo, tenemos clase en los pisos superiores, pero la mayoría nos estamos preparando para el festival deportivo en los gimnasios y los centros de batalla. Cerró los ojos con una sonrisa irónica. Tengo que recuperar mi clase de matemáticas, así que voy a hacer un examen rápido. Tengo que asegurarme de aprobar y todo eso. No quiero decepcionar a quienes me ayudaron a llegar hasta aquí, ¿sabes? Entonces abrió los ojos, y Peter sintió algo sólido y firme en sus brillantes ojos azules. También escuché tu discurso el otro día, fenómeno de primer año. Buen trabajo, y tu actuación. Supongo que todo lo que dicen de ti es en serio y no solo publicidad. Peter se sintió orgulloso al saber que su discurso escrito había tocado una fibra positiva, pero de nuevo con el nombre. Cerró los ojos, frotándose la nuca. Bueno, de nada. Solo me basé en experiencias pasadas, nada más. Gracias por tu, ánimo. Hizo una ligera reverencia. Sé respetuoso. Al fin y al cabo, esa era la forma japonesa de ser. No hay problema, Parker. Ya casi se me acaba el tiempo del baño, así que tengo que volver a clase. Deberías unirte a tus compañeros en el festival deportivo de segundo año cuando puedas. Sonrió, con una mirada alegre y determinada. Cuanta más experiencia adquieran, jóvenes renacuajos, mejores héroes serán, aunque solo sea por lo que ven. Dicho esto, nos vemos. Presiento que nos volveremos a ver muy pronto. No pierdas de vista tus correos. Una mano se acercó y saludó, y Peter le devolvió el saludo. La cara se hundió en la pared y Peter finalmente exhaló. Espera, un momento, nunca supe su nombre. Peter se levantó y corrió hacia el cobertizo que conducía al edificio principal. Abrió la puerta de la escalera, pero no había nadie. Se ha ido. ¿Quién era, Peter? Preguntó Karen por el auricular. El chico castaño se rascó la cabeza. Escuché una voz, así que no pudo haber sido tu imaginación. Un tipo raro. Aunque parece simpático, Peter miró hacia el estadio y luego a su teléfono, donde vio el mensaje de Momo. Debería hablar con ella. El hecho de que lo enviara ayer después del festival. Negó con la cabeza. No debería molestarla. Ya había molestado bastante a Almit. Por ahora, necesitaba concentrarse en otras cosas. ¿Recibes mensajes del chat grupal preguntando por tu asistencia al festival? ¿Te gustaría asistir? Peter miró al otro lado del edificio, viendo la otra torre de UA, y se vio reflejado. Karen por fin había vuelto. Aún no había arreglado su traje de Iron Spider. Pero aún así, tenía su traje de Spider-Man, menos una característica importante. Y necesitaba elegir un lugar donde realizar servicio comunitario durante las 200 horas. Sacó su teléfono y bajó las escaleras. Había trabajo que hacer. Lamentablemente, tendré que posponer el festival. Oye, Karen, ¿puedes encontrar los centros comunitarios más cercanos? Claro, Peter. El chico americano se detuvo en los escalones. Hola Karen. Sí Peter. Es tan bueno tenerte de vuelta, sonrió mientras palmeaba su teléfono. El sentimiento es mutuo, Peter. El estadounidense no podría haber estado más feliz al bajar esas escaleras. Por fin lo terminé. Uf. Menudo lío. En fin, el festival deportivo terminó y ya está aquí el arco de las prácticas. Y por fin ha vuelto Karen. Yuhu. Llegó el día más feliz. Y tenemos una buena aparición anticipada de Mirio, y me pregunto con quién hará prácticas Peter. Muchas gracias a Bande, LD, y KN y Juevica. Hasta entonces, nos vemos la próxima vez.